Hola amigas y amigos, una vez más, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast y hoy estoy muy contento porque tenemos un gran artista, un súper guitarrista e inauguramos otro país más. Estamos hoy con un gran músico de Costa Rica, Marcos Corrales. Marco Corrales, ¿cómo estás, querido? Un placer para mí estar aquí de invitado, pues muchas gracias por incluirme en este programa. Y bueno, y qué honor ser el primero de Costa Rica que participa. No sé si el primero de Centroamérica, si ya había Ya, alguien mira, de la zona. en general tenemos Colombia, de Ajá. todos los países, tenemos Colombia, Argentina, Brasil, España, Italia, y no sé si me está quedando alguno más, pero sí, vos sos el primero ahí, costarricense, así que Ah, una doble alegría. buenísimo, buenísimo. ¿Cómo es esto? Bueno, antes de que empecemos a charlar sobre algunas cosas, me interesa mucho tu trabajo y quiero que ahondemos por varios puntos de todo el trabajo interesante que estás haciendo, pero antes, para las personas que no te conozcan, contale un poquito quién sos y qué has hecho hasta el día de hoy. Bueno, pues yo, como decía antes, pues soy de Costa Rica, ¿verdad? Un país que tal vez mucha gente de Latinoamérica de lejos lo relaciona con una isla, ¿verdad? Mucha gente me ha dicho, eso queda en el Caribe, ¿verdad? Y Costa Rica, pues no, está en Centroamérica, más bien, arriba de Panamá, justamente, pues muy cerquita de Sudamérica, ¿verdad? Y aquí, pues, es un país muy pequeño, pero en el que ha habido, digamos, bastante actividad guitarrística a través de los años. Aquí hay un maestro llamado Luis Zumbado, que fue quien prácticamente, digamos, elaboró todo el gremio guitarrístico de Costa Rica. Él estudió en España y volvió acá a formar un poco, digamos, la carrera de guitarra en la Universidad de Costa Rica, donde ya existía, digamos, un programa de estudios, pero él llegó, digamos, a actualizarlo y pues a explotarlo. Eh, y junto con eso, además, años después, vino acá un guitarrista cubano que se llama Jorge Luis Zamora, que fue mi maestro en la universidad, que pues igual él venía de ser uno de los grandes referentes de la guitarra en Latinoamérica y en su momento también en el mundo. Y pues eso también hizo que se explotara aquí mucho la cosa. Entonces, pues yo empecé en la guitarra a los 13 años en un colegio que se llama Conservatorio de Castella, que es un colegio artístico de acá de Costa Rica, donde empecé desde el primer grado, desde los 7 años, pero ahí pues uno lleva, digamos, las diferentes artes, lleva clases de teatro, clases de música, clases de artes plásticas, y poco a poco uno, la idea es irse especializando. Yo hasta que estaba en séptimo año, que, que aquí pues eso es cuando usted está como entre los 12 y 13 años, hasta ese momento fue que me metí en clases de guitarra. Y yo me metí en clases de guitarra porque casualmente en ese año era obligatorio estar en un instrumento. Y yo no había estado en ningún instrumento. Creo, en segundo grado había llevado clases de percusión, pero digamos, yo creo que durante un año o menos, ¿verdad? Y entonces, pues en ese momento estaba yo pensando, bueno, ¿cuál instrumento meterme? Y resulta que un amigo mío se metió en guitarra, entonces yo dije, me voy a meter a guitarra también. Y ahí empezó todo. Entonces, fue de manera casual, pero poco a poco la guitarra me fue atrapando. Y, y ya después decidí estudiar guitarra en la universidad y hice la carrera. Y pues, como en todos los casos, ¿verdad? De la gente que estudia música a nivel universidad, o en la gran mayoría, pues es el sistema académico, ¿verdad? En el cual uno primero tiene esas ganas como de tocar repertorio grande, ¿verdad? Repertorio fuerte, el repertorio que uno escucha en YouTube de los grandes guitarristas. Y así poco a poco me fui formando hasta que en cierto momento empecé a pensar en querer tirarme más a lo mío, digamos, a lo que yo me hace sentir más identificado, ¿verdad? Que casi siempre era más bien la música latinoamericana. Por ejemplo, en clases a veces llevaba yo en algún semestre tenía que tocar una obra clásica, una obra barroca, una obra latinoamericana, contemporánea, y resulta que pues me gustaba tocar de todo un poco, pero siempre sentía como que me era más fácil o como que asimilaba más fácilmente el repertorio latinoamericano y el repertorio contemporáneo. El repertorio contemporáneo, en parte porque me gustaba esa idea de poder explotar los contrastes, de poder
digamos, tirarlo más a lo sentimental. Recuerdo una de las obras que tal vez más, digamos, como que más pude yo explotar en ese sentido de querer transmitir como si estuviera contando una historia, fue una vez que toqué el Decamerón Negro de Leo Brauer. Entonces, con esa obra, pues que ya de por sí está basada en un libro, entonces uno puede dejar soltar la imaginación, ¿verdad? Y que además, pues también son obras que incluyen un poco esta rítmica de Latinoamérica, ¿verdad? Estos ritmos folclóricos de Latinoamérica, que no necesariamente es lo que yo crecí escuchando, ¿verdad? Yo crecí escuchando rock y así, pero siempre, pues yo siempre he pensado, uno viviendo en estos países, va caminando por la calle, en las tiendas lo que suena es música latina, en la radio lo que suena es música latina, o sea, uno tiene la música latina aquí todo el tiempo, y sea como sea, uno ya eso lo tiene implícito prácticamente. O sea, como que yo siento que aunque yo nunca había escuchado o no acostumbrado a escuchar eh, música como decir una chacarera argentina, ¿verdad? O un porro colombiano, ese tipo de ritmos, pues cuando empecé a tocar música basada en estos ritmos, sentía como que lo asimilaba más rápidamente que cuando tocaba una obra barroca, por ejemplo. Entonces, eso poco a poco me hizo ir pensando, quiero tirar por ahí, y además, en el año 2016 me salió la oportunidad con una gente, pues, de grabar un disco. Ese disco lo grabé a inicios del 2017. Entonces, unos meses antes, cuando estaba yo pensando, bueno, ya que voy a grabar un disco, ¿qué voy a grabar? La primera idea fue justamente eso, música de Latinoamérica. Cuando estaba pensando en el repertorio, en las obras que tenía en ese momento, algunas de las que tenía eran de compositores de Costa Rica. Ya había pasado que un compositor, amigo mío, me había compuesto una obra que me había dedicado a mí y yo la había estrenado. Entonces dije, pues voy a incluir esa obra, obviamente. Y entonces buscando me di cuenta de que tenía varias obras compuestas en Costa Rica y pensé, pues, ¿por qué no hacerlo todo con obras de Costa Rica? Estaba pensando yo en otras obras de otros compositores, tal vez famosos de Latinoamérica, que ya otra gente había grabado. Entonces, ¿para qué hacer, para qué grabarlo también? Pudiendo yo grabar cosas que nunca se han grabado o hacer un proyecto que tal vez no se había explotado tanto como lo es hacer un disco solo de compositores de Costa Rica. Entonces, a partir de ahí, con ese disco, pues al ver yo la aceptación que tuvo y al ver yo también lo que significaba haber trabajado directamente con los compositores, que en todos los casos, excepto por dos compositores, que eran dos compositores que ya habían muerto, todos los demás fueron personas con las que yo pude trabajar directamente. Entonces, eso me hizo a mí pensar, esto enriquece más, o sea, siento que esto le da más aporte a la música cuando uno puede trabajar directamente con el compositor y además darles esa oportunidad a los compositores nuevos o los compositores que están activos de poder hacer sonar su música, ¿verdad? De hacer que esta música no solo le llegue a las personas que escuchan un recital, sino además pues un disco que por ejemplo está en Spotify, lo pueden escuchar en todas las partes del mundo. Y compositores tal vez ya consagrados, ya de cierto nivel, ¿verdad? Que tal vez tienen ya trayectoria. Aún así, yo notaba como esa felicidad de parte de ellos de saber que alguien estaba interesado en grabar su música. Entonces, desde ese momento empecé a tirar por ahí. Siempre me gusta pues hacer de todo un poco, ¿verdad? A veces tal vez incluyo alguna obra europea en mi repertorio, ¿verdad? O así. Pero trato de tirar más como que lo que me identifique o lo que, digamos, lo que sea un mayor porcentaje en mis repertorios en los recitales, sea la música de Costa Rica o la música de compositores vivos de Latinoamérica. Entonces es como el proyecto que estoy queriendo hacer al que me he dedicado los últimos años. Interesantísimo, muy interesante ese trabajo. Y vos sabés que yo siento que hay como una nueva ola, y yo lo hablé, de hecho, si mal no recuerdo, en el podcast anterior, con un gran guitarrista brasilero, Felipe Garibaldi, hablábamos también de eso, y a mí me da una sensación de que hay toda una nueva camada de músicos, principalmente, me imagino que en todos los instrumentos y los distintos estilos musicales, pero como uno está más sumergido en el mundo, en lo que está pasando en el mundo de la guitarra, ¿no? Yo siento que hay una nueva camada grande de guitarristas que están queriendo mirar más hacia adentro, hacia su propio país, hacia Latinoamérica y hacia lo de ahora, lo que está sucediendo en este momento. Siento que es algo que capaz yo no sentía que estaba sucediendo hace 15 años atrás.
o 10 años atrás. Me parece, probablemente estoy lleno de subjetividad, ¿no? De mi propia vivencia, de los tiempos que llegaron a mí, estas impresiones, pero me da esa sensación, cosa que está muy buena y de hecho es algo que también a mí me interesa mucho, el hecho de trabajar, es genial el hecho de trabajar con compositores vivos, que puedas ahí preguntarles qué quieren decir, cómo hacer las cosas, es muy, muy interesante y además también eso que decís vos, ¿no? De tratar de aportar algo nuevo, ¿no? Porque está bien que cada uno pueda hacer su propia interpretación de algo y uno siempre es como un co-compositor, por decir así, porque cada uno, si vos tocas una obra del repertorio impuesto y yo toco la misma, cada uno va a crear a partir de esa obra una nueva obra por la interpretación, etcétera, etcétera. Pero es interesante esa búsqueda de, bueno, ¿qué puedo aportar nuevo? Por ejemplo, sin que suene soberbio ni nada por el estilo, me cuesta a veces entender mucho por qué, por ejemplo, se vuelven a grabar los preludios de Villalobos, por ejemplo. Y ya se han grabado tanto y tanta gente, es como que en esa oportunidad de grabar cosas nuevas, ¿por qué seguir con cosas que ya se grabaron tanto y están tan bien hechas? No digo que no se pueda hacer o que esté mal o que si disfrutás y te encanta que lo hagas, no es que está prohibido, pero a veces me cuesta entender un poco eso no quiero que se malinterprete, que no se puede grabar más, ya está, ya la grabó X y ya la grabó Julian Brim, entonces ya no se puede hacer nada mejor, entonces no vale, no. Pero está bueno esta búsqueda de, bueno, ¿qué más hay? ¿No? Como hablábamos con Edwin Guevara también, es increíble el concierto de Aranjuez, pero él mismo en su búsqueda, en su trabajo, descubrió que hay 300 y pico de obras para guitarra y orquesta, por ejemplo, como que eso está bueno, pero hay más también, entonces que tratar de buscar qué más hay, ¿no? Además de lo que ya está explorado para aportar más y seguir creciendo, ¿no? Claro. No, y sí, estoy de acuerdo porque, o sea, sí es cierto que hay muchas obras, tal vez que obras antiguas que son lindísimas y que a uno le dan ganas de tocarlas, pero Claro, también ahí habría que pensar cuál sería el fin, ¿verdad? Puede ser que tal claro, vez yo lo toque en un recital porque tengo un recital de una hora completa y en esa hora incluyo pues una obra, qué sé yo, Capricho Árabe o estas claro, obras ya, ya tocadas por cientos de guitarristas, ¿verdad? Pero también a veces uno piensa, bueno, los grandes guitarristas, Andrés Segovia, David Russell, ¿verdad? Todos ellos grabaron esta música, pero cuando la grabaron era novedoso, ¿verdad? O sea, cuando la grabaron fueron los primeros en grabarla. Entonces hasta claro. ellos también tenían esa idea de grabar o de hacer algo que no se ha hecho. Entonces, hoy en día, la música que grabó Segovia, ¿cuántas veces se ha grabado? Entonces Claro. también ya uno más bien puede aportar, o siento yo que ellos, su aporte fue haber hecho eso, digamos, estrenar obras, eh, hacer arreglos de obras, ese tipo de cosas que también creo yo que los guitarristas de hoy en día pueden hacer y que puede aportarle más al futuro, que lo que aportaría seguir haciendo lo mismo que ya se hizo, Exacto, ¿verdad? exactamente. Y no sé, yo también estoy de acuerdo y he notado cómo hay mucha gente haciendo esos proyectos y por eso también me inspira a mí a decir, bueno, veo yo guitarristas de Colombia haciendo música colombiana, veo guitarristas de Argentina haciendo música argentina. Eh, entonces, qué interesante también uno mostrar lo que se hace acá en Costa Rica, Claro. ¿verdad? Sobre todo cuando pues, hay compositores de Argentina, de Brasil, que son súper conocidos, ¿verdad? Pero tal vez la música de Costa Rica no se conoce tanto afuera, como pues, Es la verdad, es la verdad. Yo peco de gran ignorador de la música de Costa Rica, principalmente la música para guitarra, y yo escuché tu disco Un siglo de música costarricense, ¿no? ah, Y eso es una puerta que se me abrió a mí a nuevos compositores que yo ignoraba. Entonces ya es un sí, aporte enorme el tuyo. claro, eso es digamos, eso a mí me alegra porque significa que al ser algo que está poco explorado, ¿verdad? Al no haberse hecho tanto, ¿verdad? Gente grabando música de Costa Rica, es también esa oportunidad que tiene uno de hacer algo novedoso, ¿verdad? Si ya mucha gente lo hubiera hecho, tal vez sería más difícil pensar, ok, ¿qué puedo hacer yo que sea novedoso?
Claro. pero como no se ha hecho tanto, entonces también tiene uno la oportunidad pues de que si la gente dice, quiero escuchar qué se hace en Costa Rica, ahí tiene las cosas que yo he hecho. Claro. Y sí, hay compositores buenísimos, música buenísima que se ha hecho acá, que tal vez a veces no las conocen, y yo he notado que cuando toco en algún otro país, pues a la gente ese es el repertorio que más les impresiona, o el repertorio que más ganas les da de escuchar, porque dicen, ah, mira, no sabía que en Costa Rica se hacía música tan buena, ¿verdad? Y también pienso que eso es una forma como de uno tener una personalidad, que es Claro. lo que a veces es necesario cuando se organiza un festival, por ejemplo, así. Muchas veces invitan a diferentes guitarristas como queriendo mostrar diferentes cosas, ¿verdad? Entonces también ahí yo pienso, si uno se dedica a tocar, por ejemplo, la música que toca en los exámenes en la universidad, Claro. música europea principalmente, pues entonces ¿para qué me van a llamar a mí a tocar, pudiendo llamar a un europeo, ¿verdad? Entonces, siento que también eso, tener una personalidad propia, ayuda a que a uno lo tomen en cuenta. Claro. ¿Verdad? Claro. Y además está bueno cuando pasan esas cosas que yo coincido mucho con tu forma de ver la carrera y los intereses, ¿no? Pero principalmente te pasa esto porque también te nace naturalmente este interés, porque sería difícil de sostener si fuese bueno solamente a nivel estratégico, ¿no? Tipo, bueno, estratégicamente me conviene más tocar esta música porque puedo ser más considerado, por ejemplo, en un festival, pero no me gusta tanto. Ahí sería bastante difícil de sostener y de hacerlo porque tenés que matarte estudiando todos los días para hacerlo, ¿no? Lo bueno es que por ahí uno puede tener la suerte de que naturalmente le vienen esos intereses bueno, no repetir lo que ya está hecho, sino hacer cosas nuevas. Sí. Sí, no, eso sería como trabajar en lo que a uno no le gusta, ¿verdad? Claro, exactamente. Eh, Sería transformar eso en un trabajo de oficina de algo que no querés, o una cosa así. exacto. Claro, Sí, no, por eso, exactamente. por eso más bien yo lo veo al revés, más bien. O sea, más bien yo me di cuenta de lo del tema, el tema marketing, tal vez, ¿verdad? De cómo esto funciona, hasta después de que ya lo hice, porque primero me nació la curiosidad, ¿verdad? De qué obras se habían compuesto acá. Como le dije, ya había tocado algunas, pero cuando grabé el disco lo que hice fue ponerme a buscar qué otras cosas más habían, ¿verdad? Claro. Y, y entonces, sí, primero hubo como esas ganas de querer tocar la música de los compositores de aquí, esas ganas de querer tocar, digamos, trabajar con los mismos compositores, y después viene eso de encontrarle la parte útil, ¿verdad? La parte en Claro. la cual usted dice, este repertorio me sirve y me aporta, no solo porque me gusta, sino también por la parte de cómo venderlo. Ajá. Entonces sí, siento que lo que funciona es primero pensar en proyectos que a uno le gusten, que uno vaya a hacer con ganas. De hecho, yo me acuerdo, pues en cursos de la universidad donde uno lo ponen a hacer trabajos de investigación, recuerdo haber escuchado profesores que siempre decían eso, o sea, como que siempre aconsejaban, si va a investigar sobre un tema, hágalo sobre un tema que le guste, ¿verdad? Porque si ya de por sí hay que dedicarle tiempo, mucho tiempo, pues qué feo dedicarle tiempo a algo que uno no le gusta. Entonces, Claro. yo lo veo de la misma manera. Es como primero encontrar qué es el repertorio con el que yo me siento feliz, qué me hace a mí feliz tocar, o qué me hace a mí motivarme más a estudiar, y después cómo hago para vender esto, ¿verdad? A veces puede ser que el repertorio que a uno le gusta sea justamente este repertorio canon de la guitarra, ¿verdad? El repertorio que ya se ha tocado mucho. Claro. Entonces puede ser que sí, que uno lo haga bueno, le encuentre su manera para con eso vender el proyecto, ¿verdad? Pero siento yo como, a mí me gusta más bien como ese equilibrio entre algo que, que a mí me guste tocar, pero que al mismo tiempo sea novedoso, ¿verdad? Claro. Que al mismo tiempo pueda aportar, digamos, algo nuevo. Por ejemplo, con el primer disco hubo un compositor que era amigo mío, con el que yo hablé para que me compusiera una obra para el disco. Ya con eso, pues hubo un aporte nuevo al repertorio de la guitarra costarricense. Ahora estoy trabajando en un disco nuevo, digamos, es un poco como la continuación de ese primer disco, solo que en este caso son en mayoría obras nuevas hechas para guitarra en Costa Rica. Y ya Claro. hay al menos uno, estoy a la espera también pero por lo menos ya hay un compositor
que hizo una obra para guitarra que se va a estrenar en el disco, que es un compositor que no es guitarrista, entonces es la primera obra que él hace para guitarra. Entonces ya con eso también ya yo siento que le di un aporte al país, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque ya esos, para futuro los guitarristas tienen más repertorio que podrían tocar, ¿verdad? Y así, entonces siento que también eso ayuda a que el proyecto que uno hace, si bien uno lo hace como por sí mismo, para satisfacerse a sí mismo y para vender también, porque al final necesitamos vivir de algo, entonces al mismo tiempo es algo que le deja un legado al país o a Latinoamérica en general, ¿por qué no? Claro, por supuesto, es un aporte a la cultura de tu país, a la cultura de Latinoamérica y a la cultura musical del mundo también, por supuesto que sí. Claro. Es muy interesante ese trabajo realmente. No es, y aparte de esto, no es con esto que estábamos hablando, no es con la intención de olvidar el pasado, al contrario, pero el pasado ya está ahí, no va a desaparecer, las obras ya están registradas, ya están súper grabadas y está bueno, y aparte yo también lo hago, también toco piezas muy del repertorio, Giuliani, Coste, las toco en conciertos, tengo varios conciertos ahora y las tengo en el repertorio, pero porque me encanta tocarlas, pero cuando uno piensa, bueno, ¿qué aporta de diferente para dejar? Ya ahí el eje se va un poquito a otro lado. Y de hecho, inclusive ahora estoy terminando un trabajo y que necesito estar con muchas de estas obras de repertorio términos de cursos y demás. Y después, después de terminar con esas como obligaciones, ya quiero también dedicarme más a, bueno, a lo que hay ahora, lo nuevo, y estimular compositores jóvenes de tu misma edad, más jóvenes inclusive, para trabajar en cosas nuevas. Y de hecho también hay un proyecto de registrar toda una obra de un gran compositor amigo mío uruguayo, que tiene un montón de piezas escritas que todavía no registró, por ejemplo. Entonces ese es otro trabajo nuevo para tratar de aportar algo desde nuestra humilde, digamos, lugar, para que haya algo nuevo, para que haya más y más y más, ¿viste? La música y la cultura nunca va a sobrar, ¿no? Siempre mejor que haya más y más. Claro. Claro. No, buenísimo, sí. Eso es buenísimo porque es un trabajo conjunto, es digamos un ganar-ganar, ¿verdad? Claro, Aporte para el intérprete, pero también para el compositor. Entonces, exactamente. sí, a mí me parece que esos son los proyectos que se necesitan y si uno lo ve de esta forma, pues creo que es como que aquí se empieza a pensar más o a hacer más lo que ya se hizo en Europa, ¿verdad? Si en Europa siguen tocando esos repertorios canon, digamos, es también porque es lo suyo, es el repertorio de ellos, ¿verdad? Claro. Y es la música de ellos, esa naturalidad, digamos, o esa, digamos, vivencia cultural que tiene uno con la música latinoamericana, la tienen ellos con la europea. Entonces, me parece a mí que también Latinoamérica podría explotarse más si los guitarristas hacemos más eso, tocar la música nuestra, ¿verdad? Claro. Y con eso también, pues, generar más contenido. Claro, sí, sí. Y vos sabés que estas cosas que estamos hablando vienen también de la mano de los idas y vueltas que hemos tenido de comunicación en días previos desde que nos encontramos, ¿no? Y días previos a este capítulo, que tiene que ver con algo que por lo cual me gustó mucho conocerte y entrar en contacto con vos, porque siento que conectamos con la misma idea de ver a los otros artistas, guitarristas también, compositores, otros instrumentistas, como colegas y como compañeros que uno puede aportarse cosas y como esa cuestión de filosofía de unión y no como contrincantes o rivales y a ver quién puedo pisar digamos, tener más notoriedad en el mundo de la música, que me parece completamente absurdo, pero hay un montón de gente que lamentablemente ve el camino artístico como una especie de guerra, de batalla o de competición, y todo esto que venimos hablando tiene que ver con eso de ver la música, los músicos, los compositores, los otros guitarristas como colegas que pueden unirse y aportarse para un crecimiento cultural general
porque tiene que ver con uno, correrse un poco uno del medio como lo más importante y que lo más importante sea la música, ¿no? Claro, claro, no, mucha razón. Eso siento yo que a veces incluso son ideas que, para bien o para mal, aparecen de la academia un poco, ¿verdad? Claro. No a propósito, o sea, no como que los profesores quieran generar esa competencia, pero inevitablemente se da, ¿verdad? Sobre todo porque, pues, a veces a nivel académico, ¿qué es lo que se busca? Como que los guitarristas crezcan más que nada en nivel, ¿verdad? Pues, el repertorio fuertes, qué está tocando el compañero, qué notas se sacó uno en el examen, todas esas cosas generan cierta competencia, a veces que uno puede aprovechar para bien, pero a veces también genera cosas negativas, ¿verdad? Por Y, supuesto. y también, ¿qué va a decir? Como falta más esa idea de unión, a veces, bueno, yo hablo de mi experiencia, ¿verdad? Donde yo estudié, no sé cómo funcionará, por ejemplo, en otras partes, pero ¿qué falta hace, por ejemplo, más trabajo en equipo? A veces en los cursos, ¿verdad? Como por ejemplo, que parte de los repertorios que uno toque sea trabajar con un compositor directamente. Eso es algo que me parece a mí que sería muy útil y generaría esto, ¿verdad? De que tal vez ya no hay esa riña de que, no, estamos tocando el mismo repertorio, a ver quién lo toca mejor, ¿verdad? Sino más bien, como yo trabajo con ese compositor, aquel trabaja con ese compositor, entonces todos estamos tocando cosas diferentes, todos aportamos cosas diferentes y creando cosas nuevas, ¿verdad? Entonces también, justamente creo que cuando uno sale al mundo real es cuando se da cuenta de que todo está en la colaboración, justamente. La música de cámara, por ejemplo, o el simple hecho de que tal vez, pues, quiero yo hacer una serie de recitales y, y tal vez mi repertorio no es tan largo, no tengo una hora de música. Entonces hablo con otro amigo guitarrista y hacemos recitales juntos. Ese tipo de cosas que uno empieza a hacer ya cuando sale a la calle, ¿verdad? Cuando ya se enfrenta a lo que hay afuera de la universidad, es lo que pienso yo que empieza a formar digamos, esa unión entre los músicos. Yo hacía mucho eso, ¿verdad? Como tal vez con algún amigo guitarrista hacíamos recitales, digamos, tocábamos cada uno un repertorio y terminábamos tocando algo en dúo y así. ¿Y qué pasa? Que en esos casos a mí me sirve que el otro guitarrista que toca conmigo también crezca en nivel, ¿verdad? También sea alguien que, que no sea como que yo diga, no, yo quiero tocar mejor, sino que pues si es alguien que toca mejor que yo, mejor porque si estoy tocando con él, yo aprendo, ¿verdad? Y a mí me sirve. Claro, Entonces, exacto. pienso que eso hace que también uno empiece a pensar, no se trata de solo el crecimiento personal, sino también el crecimiento conjunto. Hacer Claro. crecer con esto de los trabajar con compositores y todo esto es hacer crecer el movimiento guitarrístico del país de uno. Y, y después lo que hablábamos, ¿verdad? Ir más allá, hacer crecer el movimiento guitarrístico de Latinoamérica en general, ¿verdad? Porque estas mismas uniones de trabajar yo con compositores, trabajar con amigos músicos, puede darse no solo en el país, sino a nivel Latinoamérica, ¿verdad? ¿Por qué no Claro, unir más a los países, unir más a los músicos de los países? Trabajar claro. yo con un compositor de tal país, ese tipo de cosas son las que después generan que toda la región crezca, ¿verdad? Exacto, y hay un montón de cosas hermosas de las que estás diciendo que me gustaría pasar por cada una. Y aparte, una de las cosas es con respecto a la unión y la vida real de la calle, ¿no? De cuando uno sale de la universidad y comienza a decir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo tenés razón con esto de que todo tiene que ver con unión para hacer más y más cosas? Y tenemos la suerte de que con el arte hay mil maneras de buscar unión para trabajar con otros. De hecho, ahora estamos trabajando juntos en hacer una charla que aporte algo para el mundo de la música, para el podcast, por ejemplo. Es otra manera de trabajar en conjunto, por ejemplo, en este caso vos y yo, ¿viste? Entonces hay miles de maneras haciendo música, haciendo otros tipos de proyectos, pero todo tiene que ver con esa unión y aportar. Y cuando hablas por ejemplo, el hecho de tocar con otros artistas que toquen más, es algo que también en mi etapa de universidad pensaba mucho, ¿no? De que a veces se olfateaba esa idea de quién es mejor
o de quién toca más, o tratar de tocar más que los compañeros. Y esto con pura sinceridad, no con demagogia. Además de que en general lo sentía bastante así, yo quería que todas las personas que me rodearan sean mucho mejor músicos que yo, porque Mm, solo me levanta, eso solo te tira para arriba, porque nosotros somos nosotros y nuestro contexto. Quieras que no, tu contexto o te aporta o te resta, y si te resta uno tiene que hacer un esfuerzo para tratar o de alejarse o de mantenerse firme con las convicciones de uno o lo que uno piensa que le puede hacer crecer, pero tener un entorno que sea muy nutritivo solo te tira para arriba. Entonces yo no deseaba por ejemplo, otros guitarristas tocaran menos que yo y sos el mejor. Yo quería lo contrario, que me pasen el claro. trapo para inspirarme a crecer más y aprender de ellos también. Y hay una frase que claro que no se puede ser completamente literal con esa frase porque es imposible, y aparte tampoco quiere decir que si alguien, primero todos podemos aprender de todos, pero no quiere decir que uno va por la vida solo descartando lo que piensa que no le aporta nada. Pero hay una frase que me gusta mucho, que le escuché una vez a un tipo muy inteligente decir que si vos sos el más grosso, ¿no? Como el más crack de tu mesa, ya deberías haberte cambiado de mesa. Ya estás en la mesa incorrecta. Bueno, nunca dejar que de tu entorno ser el más, ¿viste? Sino que siempre buscar Claro. ese avance. Y eso hace que sea, no obstante las ambiciones de uno de crecer y ser cada vez mejor, hace que la relación con los otros sea mucho más sana y mucho más funcional, porque lo funcional es la unión de las partes que empujan hacia el funcionamiento y el crecimiento de algo, ¿no? Lo disfuncional es lo contrario. Y todo lo que tiene que ver con competencias ególatras es disfuncional, por lo menos para mí. Claro. Sí, no, muy cierto eso. Si uno lo piensa, pues uno puede analizar su carrera y darse cuenta de que realmente cuando uno más se motiva es cuando trabaja con gente eh, que también está haciendo cosas, que está arriba de uno, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que hacen que uno diga, quiero moverme yo también. Y a veces pienso yo que no se trata como de solo buscar gente que sea superior a uno, sino pues es lo que yo decía, en la música no creo yo que sea que haya gente superior a otros, sino Claro, simplemente personas haciendo cosas diferentes. sin duda. Entonces, también el hecho de yo ver a tal vez algún amigo mío que está haciendo unos proyectos muy interesantes, hacen que yo me motive a querer hacer mis propios proyectos interesantes también, ¿verdad? Sin pensar en cuál repertorio está mejor o quién está tocando más, sino más bien, yo lo comparo con la música popular. En la música popular creo que es más común esto de no pensar, por ejemplo, los grupos de rock, no es que uno toque más que el otro, simplemente cada uno tiene su propia música, su propia personalidad. Ahora cuando decías eso de que la música antigua, pues no es que se va a ir por el hecho de que la gente no la toque, o si yo no la toco, entonces nadie la va a escuchar. Pues se ve el ejemplo con que un grupo como los Beatles hoy en día sigue siendo escuchado, ¿verdad? Y no hace falta que los demás grupos sigan tocando la música de los Beatles. Simplemente es algo que ya está ahí. Y más bien si los grupos de rock en los años 70, 80, digamos, se hubieran dedicado a repetir una y otra vez la música de los grupos antiguos, pues no, nadie los hubiera escuchado o nadie los escucharía hoy en día, porque ¿qué prefiere la gente? ¿Escuchar a los Beatles o escuchar a un grupo que hace covers de los Beatles? Entonces lo mismo es pensar en que no se trata como yo escuché a este guitarrista tocando esta pieza de Giuliani, de Sor. Entonces yo decía, yo voy a tocar eso, pero lo voy a tocar mejor. Si no, este guitarrista toca eso, yo voy a tocar este otro repertorio para que los dos hagamos cosas diferentes. Y, y entonces ahí es donde yo pienso que yo agregaría que además de juntarse con personas que, que estén tal vez más experimentados, con más carrera por detrás que uno, ¿verdad? Pues que también personas que sean creativas, ¿verdad? Personas que lo alienten a uno a pensar en ideas nuevas, cosas novedosas. También ayuda a uno crecer, ¿verdad? A ver, digamos, creo que nada sale de la nada. O sea, no hay ideas que uno simplemente se le ocurrieron de la nada, sino que
todo parte del aprendizaje que uno va teniendo. Entonces, tal vez a mí esto de hacer música o grabar un disco de música solo de compositores costarricenses no es algo que se me ocurrió de la nada, sino de otras cosas que yo veía. Ya otros habían hecho cosas parecidas, tal vez en otros países ya había gente que había hecho ese tipo de proyectos, guitarristas que solo tocan música de su país, ese tipo de cosas hacen que uno se inspire también, pienso yo, ¿verdad? Y ¿por qué no? Pues también pensar en que lo que uno hace inspire a otros en el futuro a que hagan cosas igual de interesantes, ¿verdad? Claro, claro. Está buenísimo eso. Y te quería preguntar algo que me interesa bastante pensar también y reflexionar al respecto, es de varias problemáticas que por ahí uno ve que suceden en la universidad de música, ¿no? Y quería, antes de tirarte la mayor para mí problemática que hay, sin ser, sin menospreciar y sin ser desagradecido con el paso por la universidad. Mi paso por la universidad fue hermoso, lo disfruté un montón, tuve grandísimos maestros increíbles de un nivel espectacular, pero uno nota algunas cuestiones que podrían estar mejor, ¿no? O aportar más. Y quería preguntarte, porque aparentemente se repiten los mismos, con las diferentes personas que fui hablando, que estudiaron en diferentes países del mundo, no solo de Latinoamérica, parece que se repiten los mismos problemas. Entonces te quería preguntar a ti, ¿cuál es, según tu perspectiva y según tu vivencia, qué vos notás como problemática o asuntos a resolver de la formación universitaria con música? Pues yo siento que, yo diría que hay dos cosas que yo considero que son tal vez lo que más se podría trabajar en las universidades, lo que se podría mejorar, eh, al menos acá, ¿verdad? En la universidad en la que yo estudié o en las universidades que dan música en Costa Rica, que son pocas, digamos, aquí hay 3 universidades que ofrecen carrera en música, de esas solo hay 2 que tienen guitarra. Entonces, yo conozco más o menos cómo funciona el plan de estudios y todo en las 2. Eh, Cosas que se me ocurren, que yo sí he visto que tal vez en otras partes, en otros países, sí se da de esa forma. Entonces pienso que se puede hacer, ¿verdad? Y son, primero, el tema de la actualización. Siento que a veces se repite un poco el mismo proceso o el mismo plan de estudios, las mismas ideas de hace 30, 40 años, ¿verdad? Y eso provoca pues, no se avance en este sentido de los repertorios, por ejemplo. El hecho de que se pida una mayor cantidad de música antigua, por ejemplo, de música barroca, cuando ni siquiera existía música hecha para el instrumento de uno. Entonces, se pide una mayor cantidad de música barroca que de música contemporánea. Y si vemos la cantidad de música contemporánea que existe para guitarra, o sea, debería tocarse un 90% de música contemporánea y un 10% de música antigua, porque además es lo más cercano a uno y es lo que al final los guitarristas de la actualidad más terminan tocando. Entonces ahí es donde yo digo, por ejemplo, ¿por qué esta necesidad de que en 2 o 3 momentos de la carrera uno tenga que tocar una suite entera barroca? Si se hace una vez, pues muy bien, ¿verdad? Es parte del proceso de aprendizaje, pero ya hacerlo tanto y dedicarle más tiempo a eso que a los repertorios actuales o la poca cantidad de música que se pide de su propio país. Aquí, por ejemplo, yo sí podría decir que si yo comparo la carrera de guitarra con otros instrumentos, sí es cierto que en eso tal vez no está tan mal la cosa, porque por ejemplo, sí parte del plan de estudios es como mínimo una vez al año hay que tocar una obra costarricense. Y bueno, eso es bastante con respecto a que en otros instrumentos a veces ni eso, ¿verdad? O a veces ni siquiera música latinoamericana tocan, ¿verdad? Entonces en eso tal vez la guitarra, al menos acá en este país, sí está un poco avanzada en eso. Eso fue trabajo, como contaba al principio, de este maestro Luis Zumbado, que él estudió, cuando estudió en España, estudió con Jorge Cardoso. Entonces, también él vino un poco con esa idea de, pues Jorge Cardoso, al ser compositor, pues él trajo esta idea de que, bueno, la música latinoamericana es válida también, ¿verdad? De tocar. Claro. Él siempre contaba que, pues, se topó cuando él quiso involucrar la música latinoamericana como parte del programa de estudios,
se topó siempre con profesores que no querían, ¿verdad? Y estos problemas que siempre se dan. Y bueno, él fue el primero aquí en Costa Rica en incluir música, no solo de Latinoamérica, sino también en incluir música costarricense en el plan de estudios. Cosa que ya en otros instrumentos, algunos se hace, pero siento que después de esa evolución que hubo, después digamos, ese avance en el plan de estudios, no se ha vuelto a hacer. Entonces, todavía pienso que está un poco atrasado en eso. Porque, por ejemplo, yo que grabé un disco entero de música costarricense, puedo decir, hay mucha música costarricense como para que se pida solo una por año. O, por ejemplo, ¿por qué no? Pues no solo pedir una obra costarricense, sino también lo que decía yo hace un rato, trabajar con compositores. Entonces, que parte del plan de estudios incluya, como mínimo, que usted haya aportado una obra al repertorio, ¿verdad? Durante la carrera. Cosas así pienso yo que se podría, en lo que se podría avanzar en cuanto al repertorio que se toca, que sea un repertorio más novedoso, más de la actualidad. Y el otro, lo otro que pienso que también es un problema a veces es el tema que la carrera no está enfocada en el mundo laboral. Entonces, pienso que mucha gente se gradúa y termina diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Porque no es como otras carreras donde tal vez, bueno, muchas carreras hoy en día también ya se gradúan y son desempleados, ¿verdad? Pero sobre todo en estos países. Pero aún así, saben que tienen un título que los respalda, ¿verdad? En la música no pasa eso. En la música pienso que la gente que más trabaja como músicos son los que no estudiaron música, son los que se dedicaron a la calle principalmente. Claro. Y entonces yo siento que falta que den las herramientas necesarias para que uno pueda desempeñarse como músico, porque al final la gran mayoría de personas que estudian música es porque quieren trabajar como músicos. Entonces es triste a veces ver cómo de la mayoría de las personas que estudian música terminan trabajando en otra cosa. Y bueno, hay mucha gente que tal vez entra a la carrera a estudiar música más porque les apasiona la música y que si uno les pregunta, tal vez ellos no sueñan con dedicarse a trabajar como músicos, simplemente es que quieren pues alcanzar cierto nivel, ¿verdad? Seguir haciéndolo, pero por allá, digamos, son personas que también estudian ingeniería, ¿verdad? Y así, entonces yo me he topado con mucha gente que tal vez dice, no, yo quiero trabajar en esta otra cosa y hacer la música, pero por hobby, ¿verdad? Pero aún así hay mucha gente que sí quiere dedicarse a trabajar como músicos y se puede hacer, pero siento que tal vez las universidades no están dando las herramientas que se necesitan para poder hacerlo, ¿verdad? Que a veces existen muchas burbujas académicas, ¿verdad? Yo he hablado incluso con personas que estudian otras carreras que opinan que pasa lo mismo. Y es que en muchos casos, a veces los profesores que imparten las clases no son personas que han trabajado en eso. Entonces, pueden tener el conocimiento, pueden tener muchas cosas que decir, pero no necesariamente conocen cómo funciona el mundo real. Entonces, creo que ahí sería necesario también que la carrera primero se enfoque en qué necesidades tiene el país, principalmente porque la mayoría de las personas que se gradúan aquí en Costa Rica van a trabajar en Costa Rica, ¿verdad? Algunos se irán del país, pero muchos se quedan acá. Entonces, ¿qué necesidades hay en el país? O sea, ¿qué opciones laborales tenemos en Costa Rica? Y basado en esas opciones laborales, entonces, ¿cuáles van a ser los contenidos que se van a dar en el curso de instrumento? ¿Verdad? Creo que eso es una de las problemáticas que yo veo acá y bueno, digamos, yo me dediqué a la guitarra clásica, digamos, y eso es lo que me gusta hacer, pero aún así, siento que por otro lado también, hasta en la parte académica, o sea, hasta la parte clásica, se puede tirar por ese lado. ¿Cómo? En lugar de formar guitarristas que toquen diferentes épocas, que toquen medianamente bien todas las épocas, ¿verdad? Eso es como querer abarcar demasiado. Entonces, ¿por qué no enfocar más en tirar a cierto grado? O sea, por ejemplo, a mí me hubiera servido más que al final, los últimos años de la carrera sean más como especializándose en algo, ¿verdad? Ah. Y creo que la mayoría le serviría eso. ¿Por qué? Porque poco a poco uno podría encontrar cuál es su propio norte, cuál es su propia personalidad. Y a veces la academia, en lugar de crear personas con personalidad propia, crea personas que todos hagan lo mismo o que todos piensen igual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace usted para lograr que el estudiante tenga una propia personalidad, como sí pasa en la música popular?
en la música popular, pues uno puede notar la diferencia que hay en la música que hacen, en el sonido que buscan, en el cantante, por ejemplo, en todos los grupos. O sea, cada uno, por más que hagan el mismo género, tienen una personalidad propia. Y, y la universidad podría enfocarse un poco en eso también. Claro. Pienso que no creo que sea fácil, pero creo que se podría lograr que parte de los cursos estén diseñados para que usted también pueda buscar cuál es el repertorio que a usted le gusta hacer. Y que, por ejemplo, un trabajo final de graduación implique que usted haga algo personal, ¿verdad? Como pasa en otras carreras. Por ejemplo, pues una tesis de graduación de derecho o de cualquier carrera es un tema que usted escoge. Pero a veces en música, por ejemplo, si es toque una suite barroca, toque un concierto para guitarra y orquesta de los canon, ¿verdad? El Aranjuez, por ejemplo, toque una obra de diferente época. ¿Y para qué? Si al final cuando me gradúo eso no es lo que voy a hacer, ¿verdad? Claro. Entonces siento que falta eso. Pienso yo que el principal problema sería la actualización, claro, a mi gusto. Claro. Interesantísimo todo eso que decís, y una vez más corroboro que son los mismos problemas, porque los dos problemas que yo más noto y vi en mi instancia por la universidad son los mismos que dijiste vos. Entonces otra vez se vuelve a corroborar que se repite esa problemática, pero claro, la intención es intentar poco a poco, ¿no? Llegar a un poco más, no solo a la queja o al reclamo, sino que a la proposición de, bueno, el problema es este, bueno, ¿qué podemos pensar todos juntos para que poco a poco se vaya yendo hacia una actualización de las problemáticas o de las falencias o flaquezas que puede tener una universidad? Y es muy gracioso porque es realmente las dos cosas. Primero, el repertorio. Esa cuestión de que todos haciendo el mismo repertorio, e inclusive no pasa solo en la guitarra, porque inclusive pensando en el piano, que tiene un repertorio histórico mucho más vasto que el nuestro, cuando vos pasabas en la universidad, cuando yo pasaba por las clases, se escucha mucho a alguien tocando el piano, y se escuchaban las mismas obras siempre. Siempre se escuchaban las mismas obras de Chopin, de Beethoven, de Bach, de Haydn, y se escuchaba siempre lo mismo. Entonces ni siquiera era solo del gremio guitarrista, ¿viste? Entonces siempre pasaba eso de la cuestión de repetir el mismo repertorio de hace muchos años. Está bien que si uno después va a ser docente o quiere enseñar o lo que sea, que uno tenga un conocimiento tipo, no puedes no saber quién es Beethoven, no sé, ¿viste? Pero tener un conocimiento más o menos amplio. Pero después, como decís vos, es interesante eso de los últimos años, medio inclusive como me hiciste pensar en la universidad la Universidad de Medicina, que hace 5 años después te especializás, un montón de años más te especializás en algún tipo salvando las distancias, ¿no? De algún tipo de medicina específica. Y por ejemplo, en el repertorio final de algo que era muy bueno en mi universidad, que sigue siendo, es que vos cada año tenías que tocar una obra latinoamericana y una obra argentina. Por ejemplo, yo estoy en Argentina, ¿no? Entonces, eso está muy bueno. Pero, por ejemplo, en tu concierto de graduación tenés que tocar una suite barroca entre cada una de las piezas del repertorio, el repertorio de cada uno de los periodos, ¿no? Pero está bien que uno toque Bach y se entiende la grandeza de Bach y esa cuestión de, ¿viste?, el padre de la música. Pero ¿por qué tiene que ser en el final del repertorio? ¿Por qué tiene que ser Alemania el foco que uno tiene que tratar de hacer? ¿Por qué, por ejemplo, no hacer una sonata de Guastavino, por ejemplo? Una obra grande, pero de un compositor argentino, por ejemplo, o latinoamericano, o si sos colombiano y estás estudiando en Colombia, ¿por qué no haces, bueno, una suite colombiana, o una sonata colombiana, o una pieza de concierto de tu país, o si sos de acá de Brasil, entonces tocas, yo que sé, X compositor, una pieza grande? ¿Por qué tiene que ser siempre terminar tocando una suite de Bach? Si tal vez inclusive puede atrasarte un montón el terminar, el concluir la carrera, y tal vez no lo puedas hacer de la mejor manera porque no es lo que capaz, ¿no? Capaz no es o lo que más te gusta o no es lo que más te sentís capacitado. Por ejemplo, a mí me encanta Bach, pero es
mi peor lucha, tipo tocar Bach me cuesta, 3 compases me cuesta muchísimo más que cualquier otro compositor que puedas decirme, ¿viste? Y me encanta, pero hay una cuestión de una presteza, o como decías vos hoy, de que hay otros repertorios que lo asimilas mucho más. Yo me doy cuenta particularmente lo rápido que asimilo el repertorio clásico, por ejemplo, ¿viste? Entonces es una lucha para mí armar una suite de Bach, ¿viste? A pesar de que uno pueda tener los dedos y eso, porque tiene que estar la cuestión de la comprensión intelectual, ¿no? Eso por un lado. Entonces el mismo tema, ¿no? Del tema de repertorio que la universidad termina medio que forjando a que salgamos todos medios igualitos y con una formación general, pero como trata de ser, yo creo que trata de ser tan general que peca de vista gorda casi en todo, porque cuando uno sale de la universidad salís con la sensación de, bueno, ahora sí voy a aprender. Está bueno las bases que te dan para uno poder después aprender inclusive solo y ser, porque terminamos después, a la larga terminamos siendo autodidactas, ¿no? Terminamos siendo nuestros propios maestros. Está buenas las herramientas que te dan, pero es tan abarcativo que terminás medio sabiendo nada de todo, o sea, un poquitito de todo. Entonces no hay algo tan específico y eso me parece que se puede ir modificando para uno tener un poquito más inclusive tener materias más selectivas que puedan profundizarse un poquito más. Por ejemplo, a mí me encanta filosofía, ¿no? Me encanta. Pero, por ejemplo, ¿de qué sirve? La gente se pasa 30 años, 40, 50 años estudiando filosofía para tratar de entender un poco a tal vez un filósofo. 30, o para tratar de decir algo nuevo. 50 años de estudio para decir alguna cosa nueva. ¿De qué sirve 6 meses de filosofía? Entiendo que puede ser, bueno, te pongo ahí una semillita para ver si te despierta un interés, pero de última que eso lo haga la vida. ¿De qué me sirve 6 meses de filosofía? Y diciéndolo desde un lugar de que me encanta la filosofía, y me encantó la materia inclusive, pero sabes que es una pasada muy gorda, una vista muy gorda de algo que es demasiado profundo y complejo. Entonces puedes sacar ese semestre y ponerlo en más armonía, por ejemplo, o en más formas musicales, o en más repertorio yo qué sé, de contemporáneo, o más tiempo de música de cámara, o más guitarra, inclusive, más instrumento, ¿no? Y así, como me parece que a veces termina restando más de lo que suma ser tan abarcativo porque no termina siendo profundo en nada. Y después termina pasando de que decías terminar la universidad para empezar a aprender de verdad. Sí, bueno, quiero terminar de una vez con esto para así empiezo a realmente aprender profundamente y profesionalmente algo, ¿no? De lo que me interesa. Y después con el otro problema es el tema de salir buscando qué hacer con el trabajo o justamente qué hacer con la carrera si uno quiere tocar. Porque la mayoría, en Argentina, por ejemplo, está la licenciatura de música que te apunta más a que seas intérprete, performer, y después otra carrera distinta que tienen las pedagógicas, que es profesor. Entonces, el que quiere ser profesor, que estudie profesorado. Si vos querés ser músico, uno quiere ser performático, quiere dar conciertos. Bueno, ¿cómo haces para gestionarte un concierto? Es la típica historia. Uno viene aprendiendo, nosotros venimos aprendiendo con la calle, con darnos la cara contra la pared y reventarnos la cabeza una y otra vez, intentar aprender da la sensación de que nadie sabe nada, porque parece eso, da la sensación de que nadie sabe muy bien qué hacer. Y en ese sentido, hay lo que venías siempre diciendo, el ejemplo con los músicos populares, siento que tenemos muchísimo que aprender del mundo popular. Y yo creo que es por el hecho de que no está tan instalada en la cuestión de la universidad en el mundo popular. Casi ninguna banda se formó de que salió de una universidad, entonces se fueron solos por la vida, o por ejemplo, manager, productores y cosas así, en general es del mundo popular. No hay tanto, por ejemplo, manager de músico, de músico académico, de músico de concierto, de guitarrista clásico, por ejemplo. Entonces, ¿por qué en la universidad no hay profesores que sean manager o grandes productores o cosas así que te enseñen a producir, que te enseñen a gestionar, que te enseñen a hacer marketing?
o no hay una materia que sea yo qué sé. Una vez una amiga, cantante, una gran cantante, también me mandó un video de las materias que deberían haber en universidades de música. Y era todo eso, producción, manejo de programas de video, Photoshop, marketing, todo cuestiones que tienen que ver con el después saber qué hacemos con nuestro nombre artístico para el que quiere ser performer, ¿no? Claro, claro, sí, porque a veces eso de dar una pincelada de cada cosa y lo que decía de la música popular es que a veces los músicos populares empiezan desde cero con ese conocimiento que sí está en la calle, con el conocimiento de la vida real, ¿verdad? Que a veces más bien en la universidad es todo lo contrario, es primero el conocimiento que la universidad ofrece y después uno empieza a tener el conocimiento del mundo real, pero hasta que ya se graduó. O bueno, a veces hay casos, por ejemplo, yo más bien, desde que estaba en la universidad ya traté de ir haciendo proyectos, estos como los discos y estas cosas, ¿verdad? Inevitablemente eso pasa que hace que uno se atrase más bien con la carrera, ¿verdad? Y que la universidad se torne de más años de los que debería. Entonces, pero ¿qué pasa? Que también al final a uno le aporta más eso, ¿verdad? Los proyectos que uno haga le abren más puertas que el título universitario. Entonces, pienso que justamente hace falta como que la carrera sea más práctica en ese sentido, ¿verdad? Que sea más tirarlo al mundo real. Eh, Siento que se va muy a lo teórico, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, que también se pierde esa experiencia de uno realmente vivir el mundo real de la música. Hasta eso, por ejemplo, la diferencia que sería que parte de sus proyectos, de sus exámenes, si uno lo piensa, uno lleva todos los semestres, al menos acá que es semestral, todos los semestres lleva el curso de instrumento. Todos los semestres el examen es hacer una presentación frente al jurado. ¿Y por qué todos los semestres hacer lo mismo? ¿Qué tal si uno de esos semestres, en lugar de un examen con jurado, fuera, no sé, hacer una grabación, por ejemplo? Entonces ya uno tiene la experiencia de grabar algo y no sé, por ejemplo, tirarse a un estudio de grabación, hacer un video profesional, todo ese tipo de cosas que también uno podría aprender en la universidad, porque a veces todo se termina aprendiendo a prueba y error, ¿verdad? Entonces, los primeros proyectos que uno hace tal vez no quedan tan bien, o porque uno no sabe cómo venderlos, porque uno no sabe cómo hacer los procesos, ¿verdad? El simple hecho de estar por primera vez en un estudio de grabación, ¿verdad? Es algo muy tedioso a veces, ¿verdad? Porque pues prepararse para una grabación no es lo mismo que prepararse para un concierto. O por ejemplo, cómo tocar en un estudio de grabación no es lo mismo que cómo tocar en un concierto. Entonces, todo eso pienso que son cosas que también se podrían aprender con cursos que sean más prácticos, ¿verdad? Más de tirarlo a uno a la calle. Eh, pero pues justamente eso, lo que decíamos ahora, es un tema que para eso sirven este tipo de conversaciones, que a veces pasa mucho, ¿verdad? Que uno las tiene con colegas que, como decíamos, pues se quedan ahí tal vez, ¿verdad? Pues estas conversaciones también tienen que ayudar como para, y siento yo que lo útil es uno mismo jalar para su saco, ¿verdad? O sea, pues decir, ok, sí, todas estas son las cosas que están mal en la academia o que, por ejemplo, no están funcionando tanto. Entonces, aplicarlo para uno y decir, ok, yo voy a hacerlo diferente. Y poco a poco, todas esas personas que empiezan a ver esos defectos son los que en el futuro van a estar dando clases, por ejemplo, en las universidades. Entonces, creo que es lo que puede generar que después ya se haga un cambio y, Claro. y un aporte, ¿verdad? Porque sí, sí he visto, así como, bueno, lo mismo que usted decía, ¿verdad? Que a veces acá también uno ve esas cosas y por otro lado también hay muchas cosas que uno no sería lo que es si no fuera por la universidad. Sin Entonces duda. tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero las cosas buenas sirven pues para uno crecer y las cosas malas deberían servir también para uno crecer, ¿verdad? O sea, para uno verlos de manera crítica. Y yo sí he notado, he visto universidades en las cuales, en otros países, que sí ofrecen este tipo de cosas, ¿verdad? Más temas de producción, por ejemplo, más temas de tirarse a un estilo musical específico, a un género específico, pues sobre todo cuando hay carrera en música popular, ¿verdad? Eso también abre otros caminos y pienso que entonces por eso, digo yo, se puede lograr, ¿verdad? Se puede lograr y a veces
me parece a mí que el camino es cuando quienes están dando clases son personas que también ejercen la carrera, ¿verdad? O sea, pues gente que sí está activa con la música, a veces aporta más, cuando a veces hay profesores que tal vez ya no son activos, entonces se quedaron rezagados en eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me enseña a mí a tirarme al mundo alguien que no se tiró al mundo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, pues son cosas que por suerte creo yo ahora con el tema del mundo virtual, mucho de ese aprendizaje se puede conseguir de manera muy rápida, pues metiéndose a YouTube, metiéndose a Claro. Google, ¿verdad? Buscando, leyendo, todo ese tipo de cosas creo que son las que también los que vivimos en este momento de la vida contamos con esa suerte, ¿verdad? A los que nos Sí. tocó vivir en la era digital. Tal cual. De hecho, viste que el nuevo chiste de la universidad de YouTube, que a veces te aporta mucho más en cuestiones prácticas que la universidad real. Sí, no, claro. ¿Y Sí, sí, todas en esas qué cosas que, muchas lugares? cosas que a veces, Muchas cosas que a veces, ¿qué? no, que muchas cosas que a veces tal vez uno antes tardaba una eternidad en darse cuenta, ahora puede ser que uno busque en YouTube un video de alguien que ya tuvo esa experiencia, entonces ya uno lo aprende, ¿verdad? De una manera más rápida. Exactamente, tal cual. Cuando yo empecé a hacer los videos tutoriales en mi canal, aprendí a editar solo, ¿no? Y después de un tiempo empezaron a venir muchos amigos músicos a preguntarme cómo editaba y a darle una mano con esas cosas. Y es algo que uno aprendió completamente solo, ¿no? Primero me dio una mano a mi novia, después buscando videos. Y el consejo que yo les daba a todos es: sé lo menos orgulloso posible en cuanto a intentar descubrir la rueda solo. Tipo, si querés poner tipo, ¿cómo Yeah. prender la computadora? Video de YouTube, ¿cómo prender la computadora? Así, de lo más, así, hasta lo más básico, no pierdas el tiempo en intentar descubrirlo solo. Anda a alguien que ya vivió la experiencia, como dijiste vos, y busca que te lo enseñe y listo. Y ahí el aprendizaje se hace muchísimo más ligero. Claro, no, ¿Y en no, qué tiene sentido, sí. universidades has visto o en qué países has visto esas cuestiones que uno podría tomar como de ejemplo de adelantamiento de estos nuevos planes de estudio? Bueno, una vez recuerdo haber visto una charla pues no recuerdo ahorita qué universidad era, pero era una gente que había venido de Estados Unidos, que era una charla sobre las carreras que ellos impartían y entre las carreras que tenían, sobre todo las especializaciones, ya digamos tipo maestrías y así, había por ejemplo en marketing, producción, en este tipo de cosas que tal vez también son muy útiles. Eh, digamos, también tenían esa opción, que si usted era una persona que estudia la carrera de instrumento, de performance, digamos, también puede llevar cursos de estos otros, ¿verdad? Que me van a aportar también, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy estudiando guitarra, llevar un curso que me enseñe cómo producirme, ¿verdad? Cómo gestionar un evento, por ejemplo. Cómo hago yo para vender un producto. Aquí, por ejemplo, hay un curso en la Universidad de Costa Rica que es gestión cultural. Ese curso, pues, también enseña un poco de eso, pero lo mismo, ¿verdad? Es un tema muy amplio y se ve en un semestre solamente. Entonces Claro. también uno aprende cosas, pero cosas, por ejemplo, que algunos de los datos, digamos, que yo aprendí con mi primer disco, como por ejemplo el simple hecho del tema de derechos de autor, el Ya. tema de cómo generar ingresos por medio de los derechos que yo tengo por la música que suena en la radio, por ejemplo. Entonces, aquí está la Asociación de Compositores, ¿verdad? La Asociación de Compositores tiene una rama que es la de intérpretes, y yo me inscribí en esa, y pues mis discos cuando suenan, tal vez que uno pensara, pues, cada cuánto suena un disco de guitarra clásica, pues resulta que el año pasado a mí me llegaron ganancias, y yo dije, pues qué bien, porque o sea, son ganancias que uno no percibe si uno no sabe esos datos. Entonces, Claro. en ese curso, por ejemplo, se aprendió un poco de eso, que yo había aprendido justamente cuando saqué mi primer disco, y como decíamos ahora, a prueba y error. Y, y entonces uno dice, ¿cómo es posible que a veces los mismos músicos no saben cómo funciona la parte legal de su propia carrera? Claro. El simple hecho de cómo yo, eh,
velar por los derechos, ya sea yo como compositor, por ejemplo, los derechos que yo tengo sobre mi propia música, o a veces, por ejemplo, músicos que cometen el error de pensar que pueden tocar la música así como si nada, y no, la música también conlleva derechos de autor, Claro, ¿verdad? Que a veces uno toca cierta obra, pero esa obra la hizo alguien que merece tener ganancias por lo que compuso, ¿verdad? Entonces, claro. ese tipo de cosas, a veces pienso que la carrera debería darlas desde el inicio. O sea, por ejemplo, acá este curso se lleva, no recuerdo en qué semestre, porque yo los cursos tampoco los llevé tan en orden, pero sí sé que es un curso medio avanzado en la carrera y pienso yo que debería darse desde el puro principio. O sea, la gente debería, desde que está empezando, ya entender cómo funciona, porque la parte legal es una de las cosas más importantes a veces en cualquier carrera, ¿verdad? Claro. Eso puede, digamos, a veces por un simple error de falta de conocimiento puede implicar que le pongan a usted una multa en la que tenga que pagar mucho dinero, ¿verdad? Solo porque cometió un pequeño error en grabar una pieza, digamos, que es de otro compositor y usted no pagó lo que tenía que pagar. O sea, cosas así. Claro. O tan fácil como que a veces hay gente que graba música, la tiene en Spotify, la sube, pues consigue que suene en radios o cosas así, y esa persona no percibe ningún dinero simplemente porque nunca lo inscribió en alguna de estas entidades que gestionan los derechos de autor, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas pienso yo que son muy útiles y bueno, me fui por otro tema, pero a lo que iba es que sí, No, pero tiene muchísimo que ver con todo lo que necesitamos saber para tratar de vivir porque al fin y al cabo es tratar de vivir del arte. claro, no, y es parte de a veces lo que más genera cuando lo piensa que en la actualidad pues todo es digital, entonces por ejemplo ya vender un disco, que yo sigo haciendo mis discos en forma física, siempre hay gente que le gusta comprarlos, ¿verdad? A veces cuando hago recitales y ofrezco los discos, pues hay gente que todavía le gusta tener, así lo vayan a escuchar en Spotify, les gusta tener Claro. el disco en A mí físico, me ¿verdad? gusta tenerlos físicos. Sí, no, todavía sigue siendo bonito porque además uno puede pedirle la firma Claro. al músico, ¿verdad? Pero entonces yo lo sigo vendiendo así, pero hay que ver que realmente la ganancia no está ahí, ¿verdad? Uno puede percibir dinero de esas ventas, pero la ganancia está en lo digital, ¿verdad? En cómo generar por medio de lo digital, por medio de Seguro. Spotify y todo eso. Entonces sí he visto yo, por ejemplo, bueno, un amigo mío costarricense que es bajista, él estudió en Colombia. Él hizo una carrera que es enfocada en música popular. Entonces, lo que me contaba a mí es que él hizo la primera mitad de la carrera era enfocada en jazz y la otra mitad era enfocada en músicas populares de Colombia. Entonces, él que es bajista, por ejemplo, mientras hacía la carrera, tuvo la oportunidad también de tocar con grupos, por ejemplo, grupos que tenían algunos de los profesores que él tenía. Entonces, ahí es donde vamos a que los profesores que daban clases eran personas que eran activos en la música. Entonces lo invitaban a tocar con X grupo y así, porque entonces ya él no solo aprendía lo que le enseñan en la universidad, sino también aprender a tocar un género se aprende mejor cuando usted toca con personas que tocan ese género, ¿verdad? Entonces, él tuvo esa experiencia y me contaba que anduvo tocando por todo Colombia gracias a esos grupos, ¿verdad? Y además me contaba que en la carrera que él lleva, él terminó apenas, digamos, lo que sería como bueno, aquí sería el bachillerato, la licenciatura, ¿verdad? Y, y la maestría, que él no la hizo, pero me cuenta que la maestría ya es más enfocada en un proyecto, digamos, como que usted escoge qué proyecto quiere hacer y los profesores lo guían a generar ese proyecto. Entonces, que más bien las personas que se gradúan, que sacan la maestría, son personas que prácticamente ya tienen un proyecto listo para la venta. Mirá Entonces vos. ahí es donde yo pienso que eso funciona para que lo que uno haga también no solo genere dinero, sino también que sea visto. ¿Verdad? A veces Claro. pasa que tal vez aquí sí, por ejemplo, existe maestría, en la maestría sí es también enfocada en un proyecto, pero eh, falta más ese tema del marketing, falta más ese tema de cómo venderlo, porque mucha gente hace algo y eso se queda ahí, ¿verdad? Como el típico que tal vez hacen una tesis y esa tesis queda guardada en la universidad y nadie sabe de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr que eso salga a la luz? ¿O cómo hacer que ese proyecto que yo hago, además de que sea algo que a mí me interesa, cómo enfocarlo en que sea algo que sí sea de consumo?
¿verdad? Que sí a la gente le vaya a interesar consumir. Claro. Y a veces noto yo que los grupos académicos son muy cerrados en que tal vez se hace cosas para la academia, ¿verdad? Claro. Mucha música muchos productos musicales se hacen para ser escuchados en la academia. Claro. Y hay mucho este pensamiento también de que no, es que yo voy a hacer esto porque es muy elevado y para que la gente, para que lo escuche solo aquellos que sí lo entienden. Y ya. y realmente, si uno lo piensa, el público meta debería ser los mismos guitarristas o los mismos profesores de la universidad o el público general, ¿verdad? O sea, la gente que más va a consumirme. A veces quienes tienen, es triste, pero digamos, quienes tienen el dinero para comprar los discos no son los músicos, son más bien otro tipo de personas, los fans de la guitarra. Entonces, por ejemplo, eso lo aprendí yo también de golpe. Con el primer disco, yo me hice ahí como una serie de conciertos para presentar el disco aquí en Costa Rica. Y mucho lo hice como en escuelas de música, en sedes de la universidad, lugares donde yo sabía que habían guitarristas. Y pues en otro tipo de lugares como casas culturales, cosas así. Y empecé a notar que donde más se me vendía el disco eran en los lugares más bien donde no habían guitarristas, ¿verdad? Y no porque los guitarristas no consuman, sino porque a veces muchos eran estudiantes que tal vez no tienen dinero para comprarlo. Claro. ¿Verdad? A veces uno como estudiante está viendo cómo ahorra para poder almorzar. Entonces, también pasa eso, que uno piensa, bueno, ¿cuál es mi idea con este proyecto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el disco y lo tengo subido en YouTube, es para que los guitarristas puedan escucharlo, para que los estudiantes puedan también de ahí sacar ideas y decir, mira, yo quiero tocar esta pieza de compositor costarricense, esas cosas. Pero también, pues, la parte de vender enfocada a otro público, ¿verdad? A público que tal vez sí va a comprar mi producto y de esa forma como que también no se queda solo en un proyecto que yo hice porque qué bonito hacerlo, pero no me generó nada, entonces tengo que vivir de otra cosa porque esto no me genera dinero, ¿verdad? Claro. Exactamente. Son cosas que a mí me parece que también, o sea, al menos a mí me generan cierto conflicto, ¿verdad? Que a veces uno no puede ver la música solo desde el punto de vista de ganancia económica, porque si no a veces se pierde eso, ¿verdad? Lo que tal vez decíamos hace un rato, que es que uno puede ser que empiece a hacer cosas que uno no le gustan del todo, pero las hace por plata, ¿verdad? Entonces, creo que es lograr ese equilibrio entre hacer algo que uno le gusta y hacerlo porque le gusta, pero lograr hacerlo de tal manera que eso también sea interesante para el público y la gente quiera consumirlo. Claro. Vos sabés que es súper interesante y aporta un montón todo esto que decís y no puedo estar más de acuerdo, porque justamente el hecho es buscar la manera de que sea interesante sin, digamos, vender el alma, como uno podría llegar a decir, ¿no? De hacer algo que no te gusta, que no te apasiona, que no te despierta nada, por tratar de vivir, que igual es una situación que es muy comprensible si hay músicos que lo hacen, pero yo me imagino que debe ser poco feliz, ¿no? Digamos, no me imaginaría una situación poco feliz haciendo música que realmente no me gusta, porque bueno, tengo que intentar vender, pero yo también soy bastante optimista con que inteligentemente se puede llegar se puede, pero hay que aprender a hacerlo bien. Y en ese sentido siempre noto cómo a los músicos nos hace falta aprender mucho a tener, por un lado, la mente artística y creativa, ¿no? Y por otro lado, una mentalidad un poquito más, si se quiere, empresarial o de negocios, digamos, de saber justamente, bueno, todo bien, pero tengo que pagar la luz igual y tengo que pagar el alquiler igual, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber cómo vender. Siento a veces que hay músicos que les cuesta aceptar que somos un producto. Digamos, principalmente el artista académico, el popular lo tiene más resuelto eso. El artista académico a veces creo que es más orgulloso con creer que está faltándole a la música al decir que somos un producto. Y es lo que somos, estamos vendiendo un producto artístico para que se consuma. Entonces, digamos, estamos haciendo un producto para vender. Entonces, siento que hace falta tener esa otra visión más
como empresarial, inclusive de a veces hacer números. A veces no sabemos ni hacer números o cómo, bueno, si yo tengo un productor, cuánto le corresponde al productor por venta de mis conciertos o si voy a hacer un disco, cuánto va para acá, para mí, o lo que decías vos de las cuestiones legales con los derechos de autor. Nosotros en mi universidad teníamos la materia que también era solo un semestre y te da una pasada por arriba, pero estaba buena, estaba bastante linda igual, que llamaba legislación. Entonces teníamos todo lo que es la ley de derecho de autor y lo que uno hace y lo que gana como compositor y lo que gana como intérprete, es sobre también el tema de después de cuánto tiempo de la muerte del autor pasa a ser la música de dominio público y todas esas cosas son cosas que necesitamos saber, ¿no? Necesitamos entender porque es nuestro mundo. Y vos sabés que hay un caso, que ni siquiera voy a decir el nombre para que no es hablar mal, pero ni siquiera quiero generar ningún tipo de polémica ni nada, pero hay un gran músico brasilero que tiene una situación que a mí me generó una gran sorpresa, porque esta persona, que es un gran compositor, es muy conocida y su música se toca mucho. Porque lamentablemente es bastante común la idea, la historia de grandes talentos que quedan en la nada o que tuvieron que trabajar en un supermercado porque nunca pudieron hacer. Eso es común, lamentablemente. Pero esta persona trascendió eso porque es conocida, se toca un montón su música y asimismo, tocándose mucho la música que él compone, tiene problemas económicos. Entonces, eso quiere decir que no supo cómo hacer para cobrar por toda esa gente que está tocando su música. Entonces, ahí hay una gran falta de información, formación y gestión. Y me sorprendió mucho porque no es la típica historia del que quedó en el anonimato. Superó el anonimato y con todas las leyes que hay ahora, igual tiene problemas económicos y no digo que uno por ser conocido ya es, digamos, sí o sí va a tener resuelto la economía, pero por lo menos estoy seguro de que hay mucho dinero que no está cobrando, que debería estar cobrando esta persona. Y eso me sorprendió bastante. Y después, con lo otro que decías de buscar distintos tipos de público, vos sabés que particularmente a mí nunca me interesó demasiado tocar para músicos o tocar para guitarristas, sino que me interesa más tocar para el público general. Y a veces uno tiene un prejuicio de creer que el público general no va a entender o no va a escuchar y realmente no tiene nada que ver. Y muchas veces me pasó en conciertos venir, por ejemplo, gente que yo conocía, amigos que sabía que nunca habían escuchado nada de guitarra y me acuerdo de una amiga una vuelta que me enseñó a bajar todo ese prejuicio con respecto al público, que vino y me dijo, me gustó tal pieza de Giuliani. Y yo quedé tipo, wow, vos escuchás pura música popular y así del momento, lo que bomba en la radio ahora, y te gustó una sonata de Giuliani. Claro, no es tipo, no es, no es Pierre Boulez, pero igual, es una sonata clásica. Y decir, mirá, a veces uno puede tener un prejuicio de decir, no, tal persona no va a escuchar, y nada que ver. Y por esa razón de no interesarme tanto tocar para músicos, sino tocar para públicos, me resulta también que con la guitarra pasa mucho, que claro que igual es hermoso y me encanta que me suceda también, y de hecho dentro de pocos meses viajo para un gran festival de guitarra también, del cual fui por suerte invitado, y me encanta que sucede eso, pero siento que la guitarra está muy, ya lo dije antes, muy enfrascada en los festivales. Y no pasa tanto de que existen, por ejemplo, las salas de conciertos del mundo, que dentro de su cartel de conciertos del mes hayan conciertos de solista de guitarra o de música de cámara con guitarra, que sí pasa con, por ejemplo, el piano. Para un pianista es común que dentro de su rutina de músico performático, digamos, ofrezca en salas de concierto de solista de piano y no solo en festivales de piano. Y yo siento que en la guitarra pasa mucho eso, de que está muy metida solo en los festivales
Y ahí es como muy tocar para guitarristas, me parece. Y siento que Sí. quiero tratar de hacer cosas para tratar de impulsar un movimiento más de que la guitarra salga a las salas. Como si se quiere, lo hizo, el primero que lo hizo fue Segovia, ¿no? Así de salir y meter la guitarra en los conciertos. Como tratar de seguir empujando esa barra. Sí, No sé qué no, opinas. eso sería buenísimo. Eso es buenísimo porque sí es cierto que a veces incluso los festivales de guitarra, pienso yo que sí es cierto que van muchos guitarristas, casi siempre, por ejemplo acá era muy tirado para los estudiantes de las universidades, ¿verdad? Antes había un festival internacional de guitarra que lo organizaba Luis Zumbado justamente, que ese festival ya no existe, Y pero Zamora cuando hizo un existía, festival también, hizo un concurso, ¿no? Zamora. ahora, ahora organizaba el concurso nacional de guitarra, sí lo organizó por muchos años, y cuando Zumbado, digamos, dejó, digamos, se podría decir, se pensionó del festival, ¿verdad? Porque lo organizó durante 25 años. Entonces, eh, ya cuando decidió dejar de hacerlo, Zamora lo agarró, lo hizo un par de años, ese festival, y pues poco a poco empezó a pasar que perdía apoyo el festival de parte del Ministerio de Cultura, de parte de otras entidades, y entonces el festival se dejó de hacer. También es que era un festival grande, ¿verdad? Un festival internacional, que pues aquí estuvieron grandes personalidades de la guitarra durante todos esos años. O sea, cada festival, como mínimo, tenía uno o más invitados que eran personas top, ¿verdad? Entonces, sí dependía mucho de mucho patrocinio, ¿verdad? Claro. Y ese festival, sí es cierto que tiraba mucho para los estudiantes, pero también siempre hay público fan de la guitarra. Y, y en muchos casos también siento yo que hasta la cartelera, por ejemplo, debería estar enfocada en eso, en llamar al público en general, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, se metía mucho aquí que había un día de guitarra eléctrica y había un día de guitarra flamenca. Y así eso, pues siento yo que abarcaba mayor cantidad de público. Y, y entonces, en aquel entonces Luis Zumbado vendía un paquete de entradas. Entonces vendía la entrada, cada entrada valía X cantidad de dinero. Y si compraba el paquete le salía, creo que todas las entradas a mitad de precio. Entonces la gente tal vez quería ir a un par de conciertos, le resultaba más barato comprar el paquete entero y al final terminaba yendo a todos. El fan de la guitarra eléctrica podía ser que también escuchaba a los guitarristas clásicos porque compró el paquete de entradas. Entonces, ese tipo de Interesante. cosas creo que pueden funcionar y puede hacer que los festivales de guitarra también sean una opción laboral, pero hay que pensar en que muy difícilmente, yo no sé si habrá algún guitarrista que lo inviten a un festival al mes, digamos, como para Claro. uno poder decir vivir de eso, ¿verdad? Entonces sí, creo que eso de buscar otras opciones, de verdad, que no sean solo que me inviten a tocar al festival, sino también yo mismo gestionarme un concierto, que si en el teatro o tal resulta que hacen una cartelera de conciertos, pues meter ahí un concierto de guitarra Claro. o buscar otro tipo de eventos en los cuales también se pueda incluir a la guitarra. Es de las cosas también que creo que podrían funcionar muy bien y como uno se da cuenta de que realmente esto sí tiene salida. A veces también eso es parte de los chistes, pero chistes con con cierta realidad, ¿verdad? En las universidades es que uno estudia música, pero al final no va a trabajar en eso. Mm. Pero mentira, sí se puede trabajar en eso. O sea, se puede Claro. vivir de hacer música. Y creo que una meta que todos podemos llegar a tener. Y no se trata tal vez de solo vivir de eso. Por ejemplo, pues yo me dedico a tocar, pero también a dar clases. Claro. Y pues a mí me gusta. O sea, pues es algo que yo disfruto. Si me pudiera dedicar solo o me alcanzara el dinero para vivir solo de tocar, creo que igual dedicaría tiempo a dar clases porque es algo que a veces dando clases uno mismo aprende mucho, ¿verdad? O el simple hecho de estar uno repitiendo tal vez ciertas cosas a los estudiantes es como recordárselo a sí mismo, ¿verdad? A la hora de estudiar. Claro. Entonces, sí, pero creo que siempre complementar, ¿verdad? O sea, como que no solo yo pueda tener otras fuentes de ingreso, sino que también la música me genere dinero, ¿verdad? Cosa que es contrario a lo que a veces pasa, que muchos músicos tal vez viven de otras cosas, por ejemplo, de dar clases o algo así, y la música la ven solo como algo porque les gusta hacerlo y ya, pero no perciben dinero de ahí. Y no debería ser así.
Siento que debería uno, hasta a la hora de enseñar, por ejemplo, quienes dan clases en universidades, o sea, quienes están formando gente que va a dedicarse a ser músicos o que escogieron la música como su vida, deberían ser personas que tienen el conocimiento de enseñarle a los estudiantes cómo generar dinero con eso, ¿verdad? Claro. Entonces, hasta para eso sirve que una persona logre, aunque tenga dinero, digamos, que logre hacer proyectos que vendan, porque también necesita enseñarle a sus estudiantes cómo generar proyectos que vendan. Claro, claro, es como lo que decías recién de cómo enseñarle a alguien no me acuerdo qué palabra o qué frase exacta usaste, pero cómo enseñarle a alguien a tirarse a la pileta si nunca se tiró a la pileta, ¿no? Claro. O que no hay manera, eso no hay universidad que te lo enseñe. Y de hecho, vos sabés que yo tuve grandes maestros en toda mi carrera diferentes. Pero ahora tengo algunos maestros de acá de Brasil, tengo algunos encuentros que son muy, muy activos a nivel conciertos y viajar por el mundo entero tocando. Y ya me doy cuenta de cómo me aportan cosas diferentes en ese sentido, desde la visión de la vivencia de ellos, de por ejemplo, esto funciona de esta manera en un concierto, inclusive no solo yendo a lo que es cómo vender, sino en cómo tocar, trabajando aún solo netamente en la música, ya la vivencia de ser una persona muy activa tocando ya te enseña diferente, porque está todo bien, pero esto tiene que ser resuelto porque en el concierto tiene que salir, entonces así. Y ya me noté cómo su gran bagaje de conciertos tras conciertos ya me está aportando cosas diferentes por esa cuestión. Aunque tenga los mismos conocimientos musicales que otros profesores anteriores. Sí, no, definitivamente. Es cierto, porque también hasta uno mismo, digamos, cuando está activo, está repitiendo cosas que tal vez le sirven, ya sea para mejorarlas o para saber qué cosas es bueno mantener. Entonces, hasta la escogencia del repertorio, por ejemplo, a veces uno hace un recital y hay repertorio que uno dice, este me salió bien, este es el que voy a seguir tocando para el próximo recital. O sea, cosas así. O, o a veces ha pasado, por ejemplo, a mí me pasa que tal vez paso 3 meses sin tocar, hago un recital y otra vez digo, uy, me hacía falta estar en las canchas, ¿verdad? Otra vez. Claro, te Entonces estabas oxidando. claro, sí, a veces, aunque uno no lo crea, pues ese conocimiento se pierde muy rápido. O sea, ese conocimiento, no, digamos, digamos, facilidad de enfrentarse al escenario, hay que estarlo alimentando todo el tiempo. Tal cual. ¿Verdad? Y a uno a veces se le olvida un poco, bueno, pues creo que con el tema de la pandemia, por ejemplo, se vio clarísimo cuando no habían conciertos, pues volver a estar en un escenario después de un año o más de no tocar, es algo que a todo el mundo le afectó, ¿verdad? Uf, qué Y el lucha simple hecho eso. de no tener actividad, Claro. claro, sí. Te quedas Por eso como a sin mí, norte, ¿no? Pues no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa de que si la cantidad de horas que estudio por día de instrumento, si no las veo reflejadas en que va a terminar en un arriba de un escenario, para mí no estudiaría, no tendrían sentido. No sé si te pasa a vos. Entonces, en el tiempo que hubo, en el tiempo donde se paró todo, parecía que uno quedaba sin norte, como que para qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Una cosa así. sí, no, o sea, la motivación era otra. O sea, yo siento que Claro. a mí me pasó que yo pasaba días sin tocar, ¿verdad? Y entonces decía, no, pues para motivarme a tocar voy a montarme el repertorio nuevo. Y me ponía a leer cosas nuevas. Pero era lo mismo, era pensar, bueno, estoy leyendo esto, pero ¿y para qué? Sí, para tocarlo cuándo, dentro de un año, cuando esto mire. Porque uno ni siquiera sabía cuándo era que todo iba a volver a la normalidad, ¿verdad? Si es que iba a Entonces, volver, claro. exacto, sí, entonces era triste porque uno decía, uy, pero entonces, ¿cómo hago para motivarme a estudiar? A mí me pasa, digamos, yo admiro montones a personas que pueden estudiar horas de horas todos los días, así no tengan nada, digamos, ninguna Claro, actividad cercana, porque yo claro. no puedo. O sea, a mí me pasa que si yo no tengo nada cerca, digamos, no me nace estudiar. Entonces hasta Claro. lo hago
obligado. Y Claro, eso es para feo. mantener los dedos. Sí, Pero eso es genial porque a exacto. vos te hace estar, por eso estás tan activo. Porque si no, no estudias, tipo, necesitas la No, excusa. exacto. Pero Esa es por la eso cosa. tocas un montón. No, pero la pandemia casi me mata, ¿eh? Justamente Claro. entonces, ¿qué pasa? Que eso de ponerse uno a montar repertorio o ponerse a hacer cosas que al final no me llevaron a nada, entonces me faltaba esa motivación, ¿no? Para mí fue terrible. Y justamente cuando empezaron a salir actividades virtuales, yo cada cosa que me ofrecían, yo la aceptaba. Así no Claro. hubiera dinero, así no hubiera nada. Pero yo lo aceptaba, ¿por qué? Porque era algo que me obligaba a estudiar. Entonces, Era para una salvación, era como un sentido de supervivencia, era aceptar eso, ¿no? claro, Claro. sí, no, eso, y además que también, por ejemplo, cuando empieza la cuarentena, yo tenía dos actividades, digamos, pendientes, que eran eh, un concierto en Panamá, que era, bueno, tenía tres de hecho, que era un disco que yo hice con un compositor panameño, que lo grabamos justamente a inicios del 2020 y la idea era estrenarlo a mediados de ese año. Entonces lo íbamos a presentar en Costa Rica y en Panamá. Entonces tenía eso ahí pendiente y tenía además una invitación a un festival en Colombia. Entonces empieza la cuarentena, todo queda en veremos, ¿verdad? Todo, tanto el de Panamá como el de Colombia me decían, no, bueno, vamos a ver cómo avanza, porque cuando empezó todo el mundo pensaban que eran unas semanas, nada más, y acaso un par de meses, pero, pero poco a poco cuando se va yendo eso, entonces uno dice, o sea, no solo el hecho de no tener nada pendiente, sino también las ganas que uno tenía de salir a tocar afuera del país y cómo eso se lo cortaron de golpe, también es una gran desmotivación, ¿verdad? Entonces, Siento que lo que sí aportó mucho fue el hecho de ver cómo las actividades virtuales también pueden funcionar, ¿verdad? En caso de una crisis como esta. O pues simplemente, eh, no sé, que alguien haga un festival de guitarra, como ya ha pasado, que son festivales que ahora se hacen presencialmente, pero al mismo tiempo se transmiten en vivo, ¿verdad? claro. Entonces, abarca más público y esas cosas, ¿verdad? Entonces, a mí sí me gustó un poco la experiencia. Me hacían mucha falta los aplausos, por ejemplo, en los conciertos virtuales. Pero siento que ayudó a mantenerse activo, porque si Claro. no, Es que imagínese, fue la salvación porque... que Y andás a ver cuánta cantidad de, tristemente, cuánta cantidad de carreras artísticas se quedaron en el camino después de la pandemia. Porque todo el mundo lo sufrió, ¿no? Más que nada la gente que no tuvo para comer siquiera. Pero claro, el artista en cuanto a el artista performático en cuanto a dejar de presentarse, fue una lucha. Y yo no hice ningún concierto online, pero lo que me motivó fue empezar a crear contenido. El contenido primero mm, de los tutoriales, después el podcast también fue en medio de todavía pandemia, donde no había nada. A pesar de que los tutoriales era un proyecto que yo ya tenía pensado, no fue un proyecto pandémico, pero la pandemia lo empujó y te hizo, ¡pah! Dale. ah, Y esa fue la motivación porque era lo único en que vos veías algo concreto que se materializaba y estaba ahí, era un punto de llegada. Por ejemplo, cada video de formación, por ejemplo, o cada podcast y sí, cosas así. Hoy en día sigue, pero era lo único que quedó, ¿viste? Después era eso y dar clases, pero uno hasta podría dar clases sin tocar casi nunca, digamos, podría dar, más o menos, depende del nivel y eso, ¿no? Pero si uno tiene alumnos que, por ejemplo, no son muy avanzados, uno podría ni tocar la guitarra toda la semana y tocar junto con alumnos en el claro, momento de la clase y ya. Pero realmente fue una lucha, terrible. Y el primer momento de subir a un escenario de nuevo, yo, por ejemplo, nunca tuve tanto miedo, porque a mí siempre me encantó el escenario. En Denver me llevé muy bien, me llevo muy bien por suerte con el público, con el escenario y me apasiona estar arriba en el escenario, pero fue tipo, después de 2 años sin tocar, ¿será que va a ser lo mismo? Entonces, previamente fue sí, tipo, el día anterior tuve que relajar demasiado, no hacer nada y tratar de solo respirar un poco porque si no estaba hecho un saco de nervios. Por suerte después al subir fue todo igual, pero era un miedo enorme, eran 2 años. ¿Cómo fue para vos el primer sí. concierto?
Bueno, el primer concierto que yo hice presencial, los que yo hice virtuales, los hice pregrabados, en gran mayoría, ¿verdad? Porque también por esto de que a mí me da miedo, ¿qué pasa si uno está en medio concierto y se le va el internet, ¿verdad? O cosas así. Claro. Que entonces yo, cuando me decían, es que tal cosa virtual, entonces yo preguntaba y ofrecía hacerlo, pero pregrabado, enviar el video y listo. Eh, y me salió una invitación del año pasado, habían pasado, sí, casi 2 años sin tocar en vivo, y me salió una invitación para ir a El Salvador, a un festival de guitarra allá. Y, y entonces, una semana antes de eso, hice un recital virtual, que ese sí lo hice en vivo, porque dije, bueno, pues para vivir la experiencia y además que sirva digamos, de fogueo para Entrenamiento, claro. claro, sí, entonces era igual una actividad ahí que eran recitales virtuales, ese lo hice en vivo y, y pues salió bien, entonces eso digamos que también como que me tranquilizó un poco, pero yo creo que ese en El Salvador, que fue la primera vez que yo dije, en 2 años voy a tener un público al frente, ¿verdad? Y tras de eso en otro país, ¿verdad? Entonces como que eso le genera a uno más, porque uno sabe que es un evento ahí como más, digamos, más serio, ¿verdad? Pero creo que ganaron más bien digamos, esas ganas que tenía yo de tocar que los nervios, ¿verdad? Entonces eso hizo como que yo tocara con más ganas, ¿verdad? Como con más, como que los nervios no los sintiera tanto. Lo que sí recuerdo que fue espectacular fue terminar la primera pieza y escuchar aplausos otra vez después de 2 años de no escuchar, ¿verdad? Entonces eso también ayudó como que me sintiera tranquilo, ¿verdad? Con más ganas de Claro. tocar. Y por cierto, como dato curioso, resulta que yo toqué en ese festival en un museo, un auditorio que hay dentro de un museo, y no se sabía que Agustín Barrios murió en El Salvador. Sí, sabías. Entonces, ahí donde yo toqué, resulta que en ese museo es donde está la guitarra que era de Agustín Barrios. Mira vos. Entonces, no la tienen en exposición, entonces no la pude ver, pero el simple hecho de tocar ahí y saber que ahí estaba la guitarra de Barrios fue como también motivante, ¿verdad? Claro, sí, Entonces, sí. yo toco una obra de Agustín Barrios, que sí la suelo tocar mucho en los recitales, porque Agustín Barrios vivía en Costa Rica también. Entonces, él hizo una obra, una serie de variaciones sobre uno de los temas populares de Costa Rica, un tema folclórico que se llama el punto guanacasteco, que es de una zona que se llama Guanacaste, acá, que es la zona, digamos, del Pacífico Norte. Y él hizo una serie de variaciones sobre el punto guanacasteco, que yo suelo tocarla mucho en los recitales porque justamente pues es también esa idea de pensar, si un compositor como Agustín Barrios, con el nombre que él tenía y con la calidad que él tenía, tomó en cuenta la música de Costa Rica, ¿por qué no lo va a hacer uno también? Entonces, Claro. siento ¿Lo grabaste que eso? también, esa no le grababa, no porque, digamos, como los discos que yo he hecho son de compositores costarricenses, o el que hice, por ejemplo, con el compositor panameño, Para mí. entonces esa no la he incluido en ningún proyecto. Sí, sí, tengo, o sea, pues las ganas, lo que tengo es ganas de hacer un video de esa obra. De hecho, hay una grabación en YouTube de Carlos Pérez, el guitarrista chileno, que tocó esa obra. No es tan conocida, de hecho, pero es muy, No, muy, muy no lo buena. es. Y entonces, justamente también, como no es tan conocida, es una obra que a mí me gusta tocar porque a la gente le gusta. Es el tipo de música que también a la gente le gusta porque es de esas como tipo variaciones del romanticismo, ¿verdad? Así como sorprendente y que mezcla diferentes técnicas y cosas así. Entonces, es interesante también, también lo que decía, ¿verdad? Al estar basada en una obra costarricense, siento que aunque sea Barrios, es algo que hace que uno se sienta identificado, ¿verdad? Claro. Sí, Qué entonces bueno. eso fue una experiencia bonita y entonces creo que justamente eso de haber tocado en vivo por primera vez, pero estar con esas ganas de volver a escuchar los aplausos, de volver a sentir al público ahí, como que me quitó un poco los nervios. Entonces Claro. sí, sí lo disfruté bastante. Qué bueno. Qué alegría es. Qué bueno. Y uno se da cuenta con eso, me imagino que te pasará lo mismo. A mí me pasó que fue como un volver a recordar que sin eso no sos feliz. Por lo menos a mí me pasa eso. Ah, claro. Cuando me subí dije, Cierto. ah, es verdad, sin el escenario no soy feliz. Así.
Muy, viste cuando te da un cachetazo la vida en ese sentido, te lo pone muy evidente, viste. Fue Sí, sí, muy sí, loco eso, sí, muy es cierto, es loco. cierto. ¿Y qué se te viene ahora? En qué andas ahora? ¿Estás con un montón de eventos Bueno, ahora? Bueno, este podcast va a salir un poco más tarde, pero estás por viajar a Colombia, vas a hacer un montón de cosas, ¿no? Contame un poco. sí, bueno, justamente eso le iba a preguntar, porque no sé si decir este miércoles o decir que ya viajé, Claro, pero este miércoles en el pasado. ah, sí, tengo una actividad ahora, creo que el 4 de agosto, me parece que es, en un festival en Colombia. Por cierto, el mismo festival al que no fui en el 2020. Entonces, Ah, ya esta vez sí, por la suerte se pudo. revancha. Sí. Entonces, esta es una presentación allá en un festival de guitarra y, y después de ahí voy a Panamá a presentar el disco en Panamá también, el que se debió presentar en el 2020. Entonces, en Panamá es un recital en el festival es en la ciudad de Panamá, entonces creo que son 3, 4 días de conciertos y después, junto con el compositor del disco, que es el organizador del festival, vamos a hacer una gira en otras partes de Panamá, donde también vamos a presentar el disco. Qué Entonces bueno. ahí sí son como 4 conciertos los que voy a ir a hacer por allá. Entonces también eso me tiene ahí como contento, ¿verdad? Motivado de bastante actividad. Y estoy Ahora sí estás también estudiando. ahora sí, sí, ahora sí hay motivación para estudiar. Entonces, paralelo a eso, también estoy con un nuevo disco que estoy grabando, que planeo sacar en los próximos meses, tal vez por ahí de septiembre, octubre, que también es de compositores costarricenses. En este caso, casi todos son obras nuevas, por lo menos son de los últimos años. Y, y muchas de ellas son obras que yo pude estrenar en algún momento, ¿verdad? Que tal vez solo yo las he tocado o que fui yo quien las estrenó. Y además, por lo menos, por el momento uno, porque estoy a la espera, un par de compositores que tal vez me compongan también una obra nueva, pero hay una que sí va a ser estreno en el disco. Y, y del resto hay también pues unas 2 obras que tal vez solo se han tocado una vez. O sea, en general quise que fuera como repertorio nuevo, ¿verdad? Que en este caso va a ser, eh, casi todo se va a grabar por primera vez, o por lo menos no se ha escuchado tanto, ¿verdad? Entonces, incluir compositores nuevos, compositores que no estuvieron incluidos en el primer disco. Hay 3 que sí estuvieron, pero el resto son compositores que no estuvieron en el primer disco, también como para abarcar una mayor cantidad de compositores, ¿verdad? Y, y pues seguir aportando, ¿verdad? A esto. Y además es que después de ese primer disco que yo hice, como que fue un proyecto que me gustó, o sea, como el grabar un disco, escuchar el producto final, ¿verdad? Ya después de pasar por ese proceso tan cansado que es grabar, ¿verdad? Porque es el tema de la preproducción, producción y postproducción. O sea, es un trabajo que a mí me deja muy agotado, pero cuando uno lo escucha, como que uno queda, ¿verdad? Feliz. Uno dice, ¿verdad? Esto yo lo hice y queda para ser escuchado hasta después de que uno se muera. Entonces Exacto. siento que vale la pena hacerlo y es como lo que me tiene ahorita como motivado, ¿verdad? A mí me gusta como, pues siempre hacer cosas distintas. Por ejemplo, hubo una época en la que tal vez estaba más tirado a los concursos, por ejemplo, a montar repertorio para concursos, buscar tocar en concursos fuera del país y así. Y después, ahora estoy más tirado a esto de las grabaciones. Entonces, como que también me gusta como por etapas, ¿verdad? Entonces, ahorita este va a ser el cuarto disco que voy a hacer. Tal vez después de este sí me dé un pequeño descanso de los discos, porque como digo, es muy cansado también, Sí. y estar montando repertorio nuevo y todo, entonces hace que también, pues, uno quiera como darse un descanso, pero sí me gustaría después seguir con esos proyectos, porque justamente este disco, bueno, eso ahí más adelante lo dejaré como para generar ahí interés, como para generar misterio, ¿verdad? Claro. Pero Lo este que va a disco pasar nuevo que voy a es hacer, y se corta, ¿viste? El exacto, próximo proyecto es tac y cortamos. no, esto es como
como dejar ahí la espinita para que después otra invitación más adelante. Claro, Entonces, exacto. este disco, como está enfocado en Costa Rica, ¿verdad? En compositores de Costa Rica, es un proyecto que yo después quisiera como mantener y hacerlo más grande, ¿verdad? Y después abarcar más bien a otros países eh, digamos, el mismo nombre o el mismo, digamos, como la misma idea del disco. ¿Cuál es la idea? La idea es, todos los compositores son compositores vivos, entonces es vender la idea de que la música que está ahí es música que también, al ser reciente y al ser trabajada directamente con el compositor, es música que también está viva, ¿verdad? Yo me inspiré un poco en ver a veces cuando los compositores tocan su propia música, suelen tocarla siempre diferente, ¿verdad? O a veces puede ser que un compositor la escribe y años después, cuando ese mismo compositor la toca, la hace muy distinta a como estaba en la partitura. Entonces, eso significa que es música que está viva, está en constante cambio y que puede seguirse adaptando, que a veces puede ser que uno toque una obra que fue escrita hace 200 años y la obra se toca así, y más bien si uno le cambia cosas, eso está mal visto, ¿verdad? Porque pues hay que respetar al compositor, ¿verdad? Pero con los compositores vivos, a veces más bien, cuando uno habla con ellos, uno puede aportar algo, decir, me gustaría tal vez hacer esto así y al compositor le gusta, y decir, bueno, entonces puede ser que este trabajo de la unión entre el compositor y el intérprete generen nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me inspira a mí como a pensar en esta idea de música viva, ¿verdad? De que la música está viva porque el compositor está vivo y porque uno la está tocando en el momento, ¿verdad? Claro. Entonces, el proyecto va tirado por ahí y lo que quiero es después, más adelante, ese mismo proyecto, esa misma idea, agrandarla a no solo Costa Rica, sino a la región completa, ¿verdad? Qué bueno. Pero bueno, esos como ideas que tengo para el futuro, que no sé cuándo lo haga, pero ahí en algún momento estará. Entonces, sí, este proyecto por el momento tengo planeado sacarlo en los próximos meses porque aún me falta grabar algunas obras y, y bueno, esperar a ver si habrá alguna obra nueva que incluir. Claro. Entonces eso lo tengo por ahí pendiente. Qué bueno, qué interesante, che. Y vos sabés que un pequeño bocado es que yo pienso que los compositores anteriores también serían igual que los de ahora, con respecto a la poca problemática en cambiar y modificar cosas según la subjetividad del intérprete, pero claro, lamentablemente no están vivos para decirnos, sí, dale, no pasa nada, mové ahí, no hay problema, o hacerle Sí, diferente. Yo creo que serían igual, pero bueno, no están acá para exacto. corroborar mi teoría. No, Pero... y además que probablemente sí sean así porque pues al final la música es eso, la música es un constante cambio. Y no podemos saber si, por ejemplo, digamos que Bach compuso una obra y 10 años después no sabemos si Bach le seguía gustando la obra así, o si la hubiera Claro. cambiado, o si le hubiera hecho cosas nuevas. Sí, Entonces, pero también hay mucho este prejuicio, volviendo al tema de la academia, ¿verdad? De que pues la música antigua debe tocarse según los parámetros que la academia enseña, ¿verdad? Entonces, claro, también eso siento yo que le quita un poco esa originalidad que el intérprete puede tener. A claro. veces, pues, y bueno, y lo peor es que, por ejemplo, con la música barroca, la música de Bach principalmente, por más que uno se apegue a lo que aprendió en la universidad, siempre hay miles de opiniones, entonces creo que nadie va a tocar Bach de forma que a todos les guste, ¿verdad? Claro, tal Entonces, cual. Gran pero en cambio, polémica ¿qué pasa? cómo Que tocar cuando, Bach, ¿eh? Gran polémica cómo tocar Bach. exacto, sí, Es la Bach polémica. o a veces con cualquier compositor antiguo puede pasar eso, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, si yo toco una obra de un compositor actual y yo la reviso con ese compositor y resulta que tengo la aprobación de ese compositor, eso me hace a mí tocarla con más seguridad. Porque si al Claro, compositor le gusta como la toco, pues entonces eh, significa que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo claro, bien. Y a veces a mí me parece que el intérprete, entre más seguro esté de lo que hace, más convence al público, ¿verdad? claro, tal He cual. escuchado muchas veces comentarios de tal vez que, que, que que alguien dice, no, es que tal guitarrista resulta que toca esto, yo no lo tocaría así, pero lo tocó tan seguro que me convence, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que uno debe hacer como intérprete, no es tocarlo de forma Intentar como agradarle a todos, ¿no? no, exacto, porque eso creo que es imposible, ¿verdad?
pero sí que lo que uno hace convenza, ¿verdad? Al público. O sea, ¿y cómo se logra convencer? Convenciéndose a uno mismo. Es Exactamente. como, siento yo que Creyendo vos, claro. claro, es como uno como intérprete es como si fuera un actor, ¿verdad? Uno tiene que meterse en el papel y si uno se mete en el papel, convence al público del papel que uno está haciendo, ¿verdad? Exactamente, exactamente es así. No podría estar más de acuerdo. Me acuerdo que cuando tuve la experiencia de grabar para Juan Herena una pieza que él compuso para mí, me acuerdo que en un encuentro que tuvimos vía Zoom, porque no nos pudimos ver personalmente todavía, porque él es de España, yo le decía, che, esto acá, ¿será que lo puedo, tiene esta rítmica, pero lo puedo hacer de esta manera? Y él me decía, mira, la pieza tiene estos puntos cardinales, pero después la obra es tuya. Creá, Mm. digo, la obra es tuya ya. Entonces, yo pienso que debe ser una opinión bastante compartida con todos los compositores o la gran mayoría de los compositores de la historia. Y vos sabés que ya para ir terminando, me encanta que, digamos, exista un Marco Corrales, un músico tan formado, tan interesante y que toque tan bien, que esté a disposición de trabajar para los músicos, para los compositores contemporáneos de hoy día, porque es una suerte y por eso también, entre otras cosas, quería traerte acá para también los compositores que vengan y escuchen este capítulo, sepan que existe un Marco ahí que está queriendo trabajar ahí con hambre voraz de nueva música. Así que qué copado que te estés dedicando a eso, a la cuestión de ampliar el repertorio, de aportar algo nuevo y de seguir estrenando piezas nuevas. Y te quiero agradecer un montón, querido, porque la verdad que es un placer haberte tenido acá en este proyecto y que seas parte de este proyecto que lo están, todos los grandes invitados que están viniendo están honrándolo y haciendo que sea muy grande. No, muchísimas gracias. Más bien, un honor para mí, porque sí he visto algunos de los programas y pues me parece genial la idea y creo que esto también ayuda, como hablábamos antes, no solo a generar lazos entre países, ¿verdad? Entre países latinoamericanos y entre los guitarristas de Latinoamérica, sino también como a generar este contenido que ayuda a la reflexión también, ¿verdad? Pues muchas personas tal vez que se hacen estas mismas preguntas que nosotros o que tienen estas mismas inquietudes, pues escuchando esos programas puede decir, no estoy solo, hay gente que piensa como yo, hay gente que tiene estas mismas inquietudes, hay gente que les interesan estos mismos temas, entonces después puede generar más conversaciones al respecto, ¿verdad? Yo igual, pues igual las personas que escuchen este podcast y que tal vez le interese un poco conocer sobre estos temas que yo hablo o le interese, por ejemplo, escuchar la música que yo he grabado, pues todo está en Spotify y en YouTube. Ahí pueden encontrar, pues, buscando mi nombre, fácilmente ahí aparece. Eh, y siempre, pues, igual, hasta con los compositores que yo he trabajado, ellos me dicen, si alguien está interesado en tocar alguna de las obras, pues simplemente me escriben y yo les envío la partitura. Casi todos son compositores accesibles que más que pensar en vender sus partituras, digamos, les interesa que la gente las toque. Claro. Eh, Aún así, pues volviendo al tema con lo de los derechos de autor, pues siempre es bueno, pienso yo, también uno aportar en eso, que si yo voy a tocar tal partitura y resulta que está a la venta, ¿por qué no comprarla, verdad? Sin De esa duda. manera uno le está ayudando al compositor. Pero sí, hay algunos compositores, por ejemplo, que también es respetable la forma de pensar, que tienen la música ahí puesta en la página de internet y dicen, no, a mí no me interesa venderla, que ahí la bajen y ya, ¿verdad? Porque lo que les interesa es que se toque. Entonces, sí, tal vez si alguien escucha alguna de las obras que yo he grabado y la quiere tocar, pues bienvenido a escribirme ahí en redes sociales o donde sea. Y yo ahí pues, les paso la partitura y también estoy dispuesto a tener este tipo de conversaciones con gente, con gente que también quiera pues aportar y crear más contenido desde todos los puntos de vista, ¿verdad? En este tipo de conversaciones, en grabaciones, en generar más música, todas esas cosas creo yo que le vienen muy bien a esta región. Muchas gracias nuevamente, querido. Gracias de verdad.
Bueno, amigas y amigos, una vez más, llegamos al fin de otro gran capítulo con otro gran artista muy interesante. Espero que te haya gustado, que te haya interesado, que te haya inspirado algo y que te haya aportado algo. Si así lo fue, déjamelo saber en los comentarios, compartí este trabajo que ayuda mucho a que este proyecto crezca y llegue a cada vez más artistas y más personas aportando algo desde nuestro lugar. Te voy a dejar, si estás en Spotify o en alguna de las plataformas principales de podcast, te voy a dejar el link para que vayas al video en YouTube. Y si estás acá en YouTube o si ya llegaste, abajo en la descripción vas a tener toda la información de Marco Corrales para que vayas a seguirlo, a ver su trabajo, a escuchar sus discos, que realmente es un trabajo muy, muy interesante. Te invito mucho a que lo sigas. Muchas gracias, mi nombre es Lautaro Pérez Batalla y nos vemos en el próximo capítulo.